Buenos días con todos, soy Adriana Ortiz, miembro del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en nuestro primer Congreso de Derecho Tributario, denominado Procedimientos y Procesos Tributarios, el mismo que se está transmitiendo por nuestra página oficial de Facebook de nuestro Centro de Estudios UCMT. Como es de su conocimiento de todos ustedes, este evento cuenta con la participación de destacados profesionales y profesores de Derecho Tributario. El día de hoy, en nuestra octava sesión, tenemos el agrado de presentar al doctor José Nava, quien expondrá su tema suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva mediante el proceso constitucional de amparo. Nuestro ponente es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en la especialización de Derecho Penal por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con diversos estudios superiores de posgrado en Derecho Procesal Constitucional, Recursos Humanos y diplomados especializados en Derecho Tributario y Derecho Administrativo. Especialista e investigador en cobranza coactiva. Ha sido docente en diversas universidades de prestigio del país y en diversas entidades públicas, expositor y autor de diversos libros y artículos en materia tributaria. Asimismo, el doctor Lordio, presidente de nuestro Centro de Estudios de Derecho Tributario, como es de su conocimiento, hará las veces de moderador. Además, al finalizar la ponencia, se seleccionarán las preguntas que ustedes consignen en los comentarios, a fin de que nuestro expositor las absuelva. Les recomendamos consignar sus preguntas media hora después de iniciar la ponencia. Con esto, dejo en uso de la palabra al doctor Lordio Morillo, a fin que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Lordio. Muchas gracias, Adriana. En primer lugar, les pido disculpas a toda la audiencia por haber iniciado recién esta hora y también les pido disculpas a nuestro expositor. Son circunstancias en las cuales es una emisión en vivo y en esta ocasión ha habido unos problemas técnicos y espero que sepan comprender. Por lo demás, les agradezco nuevamente, digamos, seguir, digamos, con nosotros y nuestro compromiso es que cada vez seamos mejores, digamos, en esta travesía de aprendizaje en procura y en provecho de todos nosotros. Sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra al doctor Nava, que nos va a disertar en esta ocasión sobre un importante tema, la cobranza coactiva y los procesos de amparo, respecto a los cuales ustedes verán que tiene amplia experiencia sobre esta materia. Gracias. Buenos días con todos. Espero que se me escuche bien. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad San Martín Cedreti por la invitación en este evento. Lo he estado siguiendo semana a semana. Y en primer lugar, o en segundo lugar, también quiero rendir homenaje a un gran amigo, docente de esta casa de estudios. Hemos trabajado años juntos. Le tengo mucho cariño y respeto por siempre. Un abrazo hasta el cielo a Felipe Yanacone. Lo recuerdo mucho porque además Felipe, no solamente hemos compartido escenarios académicos y laborales, sino que en el año 2010, en el primer libro que publicamos con Roxana González, él fue el que hizo nuestro prólogo. Así que siempre ha sido parte de nuestra vida académica y profesional. Y bueno, continuemos. Estamos con algunos minutos, nuevamente las disculpas de caso por los problemas técnicos. Vamos a desarrollar un tema bastante interesante, ya lo han mencionado. Se refiere a esta vinculación que tienen los procesos constitucionales de amparo con los procedimientos de cobranza coactiva. Y justo el título hace una referencia, dice suspensión y o conclusión. ¿Se suspenderá, concluirá? ¿Se suspenderá y concluirá en un mismo procedimiento? Pues vamos a descubrirlo, ¿no? Realmente es un tema que tiene sus niveles de complejidad. ¿Por qué? Porque está vinculado justamente a un proceso constitucional de amparo. Así que vamos a hablar mucho de derecho constitucional. Vamos a compartir la presentación para poder dar inicio. A ver, vamos a ver. Ok, empecemos. Vamos a desarrollar, a ver, 5 puntos. Lo primero es, si bien es cierto, el tema está vinculado a este procedimiento administrativo de cobranza coactiva y el Congreso justamente tiene que ver con procesos y procedimientos tributarios, al tocar la institución del amparo,
definitivamente tenemos que inmiscuirnos en este proceso constitucional, que de tributario no tiene nada. Y es una norma netamente procesal. Hay que ver cómo conjugamos estas normas. Y en ello, la institución de la medida cautelar y los requisitos de la medida cautelar. Que fíjense que ya he visto que el doctor Heredia, el doctor Mejía Ninaconda, en las sesiones anteriores se los han referido. Pero creo que es oportunidad en esta sesión para poder profundizar un poco más, porque vamos a ver además que en los diversos procedimientos que tenemos en el Perú, en las diversas normas procesales, el tratamiento no es uniforme. Y para entenderlo, creo que es importante hacer un poco el recorrido en todas estas normas, porque finalmente muchas de ellas llegan a un procedimiento de gobernanza colectiva. Y claro, vamos a aterrizar en lo que dice nuestro Código Tributario para finalmente, sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hagamos referencia al Tribunal Fiscal, vamos a analizar un caso jurisprudencial, en la cual tiene que ver con los amparos, con la demanda de amparo, con la medida cautelar y también un poquito con el tema de fondo. Justo la que les he traído tiene vinculación con el decreto legislativo 1421, que el Tribunal Constitucional acaba de resolver este día martes, así que vamos a ver también un poco ese tema de fondo, si el tiempo lo permite. Empecemos. A ver, antes de ingresar, como les decía, al procedimiento de gobernanza coactiva, tenemos que entender qué cosa es el amparo. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué protege y cuándo procede una demanda de amparo? Y nosotros, si revisamos el Código Procesal Constitucional, que es la norma madre que regula, digamos, los procesos de garantía, antes existía una ley de amparo en los años 80, este Código Procesal Constitucional, si no me equivoco, tiene vigencia a partir de 2005-2006, lo que señala en su artículo 1 es que justamente la finalidad de estos procesos que están regulados en el Código Procesal Constitucional es proteger los derechos constitucionales y reponer las cosas a un estado anterior de una violación o una amenaza a estos derechos constitucionales. Ojo, primer elemento, el amparo no procede contra cualquier derecho. Derechos fundamentales constitucionales. ¿De acuerdo? Sí, ¿para qué? Para que esto regrese al estado anterior a esa violación o amenaza. Entonces nos preguntamos, ¿y cuáles son esos derechos constitucionales? Tenemos que recurrir a la Constitución. Y el artículo 2 de la Constitución hace una enumeración de diversos derechos que son fundamentales. Entonces es que el amparo solamente protege a los que dice el artículo 2 o son más. La respuesta la tiene el artículo 3. Nos dice, la enumeración de los derechos constitucionales no excluye los demás que señala la Constitución, o que garantiza la Constitución, ni otros de naturaleza análoga. Lo que nos está diciendo es, señores, el amparo protege derechos constitucionales, en realidad son todos aquellos derechos que están inmersos en la Constitución Política del Perú. Y dentro de ellos, por ejemplo, si vemos a lo largo de la Constitución, hay diversos derechos en toda la Constitución, y entre ellos, por ejemplo, el tema del debido proceso. Y entonces les traigo un primer ejemplo. A partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y qué analizaba el Tribunal Constitucional? Hicieron referencia, había un procedimiento administrativo que se había iniciado, donde se estaba cuestionando, se estaba definiendo el cálculo de una deuda. ¿De acuerdo? Y entonces el Tribunal Constitucional dice que el colegiado, o las facultades que este tiene para pronunciarse, no se extiende a la evaluación de aspectos referidos al cálculo de deuda tributaria estamos hablando. Entonces, ¿sabes qué? El amparo no procede, no está pensado para definir lo que le toca a otros entes como es la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal. Si se está discutiendo una deuda, el recálculo de esta, esas son las instancias pertinentes. Pero ojo, dice, si la vulneración de los derechos fundamentales es una consecuencia de que no se suspende el procedimiento, en este caso de gobernanza coactiva, porque estaba impugnado, es decir, si había un procedimiento en el cual había impugnaciones, se estaba discutiendo la deuda, y correspondía a una suspensión, y esta no se suspende, ajá, ahí sí se está vulnerando un derecho fundamental. No se está discutiendo la deuda, porque ahí no procede el amparo. No se está suspendiendo un procedimiento cuando corresponde suspenderse conforme a ley. Entonces se está vulnerando el debido proceso. Ahí sí dice el Tribunal Constitucional, ahí sí procede el amparo. ¿De acuerdo? Primer elemento. Entonces, en otra sentencia el Tribunal Constitucional dice, oiga, la exigencia de pago de tributos per se prima facie no puede considerarse que vulnera los derechos fundamentales. Es más, todos tenemos el deber de contribuir, todos pagamos los tributos. Más allá de las categorías que sean primera, segunda, tercera, cuarta, quinta
en renta, etcétera, o el IGB, lo que corresponda, el pago de tributos, señores, en sí es un deber de contribuir. Y exigir ese pago, prima facie, de inicio, no se puede considerar que vulnera los derechos fundamentales. Pero, este tributo, lo que dice el Tribunal Constitucional, sí tiene que haber sido creado de acuerdo a las potestades tributarias que dice la Constitución Política del Perú, el artículo 74, que ustedes bien conocen. Si ese tributo fue creado en base a las potestades tributarias, todo está bien. Pero si vulnera las potestades tributarias, dice el Tribunal Constitucional, entonces ahí sí puede entrar también las demandas de amparo. Seguimos. Y un poco refiriendo a la sentencia anterior. ¿Qué sucede si este acto, porque estamos hablando de actos o amenazas de estos derechos fundamentales, ¿verdad? Que se dijo al inicio. Se está sustentando una norma que va contra la Constitución. Porque dijimos que lo que protege el amparo son derechos fundamentales. Artículo 2 de la Constitución, artículo 3 dice que es toda la Constitución, en realidad los derechos que se encuentran ahí. Pero si estos actos están referidos a normas que podrían vulnerar o es contraria a la Constitución, ¿procede el amparo o no? Y lo que dice justamente el Código Procesal Constitucional, que si estos actos vulneratorios de los derechos fundamentales o que amenazan están basados en normas autoaplicativas que van contra la Constitución, entonces la sentencia que declare fundada esta demanda de amparo va además a inaplicar la citada norma. En cristiano, una norma autoaplicativa es una norma que surte efectos inmediatamente ni bien es publicado. Si el acto vulneratorio se basa en esta norma que está contra la Constitución, lo que está diciendo el Código Procesal Constitucional es que el amparo, al resolver justamente a partir de este acto que viola o amenaza a un derecho fundamental, va a dejar sin efecto la norma que ha sido publicada. La va a dejar sin efecto para el caso concreto. Esa norma vulnera la Constitución. No estamos hablando de acción de inconstitucionalidad, ojo, ese es otro tema. Porque ahí si la norma es derogada, dejar sin efecto, es declarada nula. Pero hay ciertas condiciones que dice la Constitución Política, ¿verdad? Y también el Código Procesal Constitucional. No todos pueden demandar la inconstitucionalidad. Pero para el caso concreto, si existe una norma que vulnera la Constitución, el amparo procede, dice el artículo 3 del Código Procesal Constitucional. Entonces también procede contra normas autoaplicativas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuándo no procedería un amparo? Ya hemos revisado derechos fundamentales que están en la Constitución y también contra las normas autoaplicativas, cuando van contra la Constitución. ¿Y cuándo no procede? Fíjense. El amparo no procede, pues, contra todos los derechos, dijimos. Si hay vías satisfactorias para que las pretensiones de los ciudadanos puedan ser planteadas y resueltas, pues esas vías hay que usarlas. Y en materia tributaria, cuando se determina una deuda, en una fiscalización, por ejemplo, y es notificada al administrado contribuyente, si ese no está de acuerdo y quiere cuestionarla, ¿tiene vías procedimentales específicas satisfactorias o no las tiene? Y tiene que irse al amparo. No, sí tiene vías satisfactorias. La propia normatividad lo ha regulado. ¿De acuerdo? El Código Tributario establece las impugnaciones que se puedan realizar, por ejemplo, si hay una determinación de deuda. Es una vía perfectamente satisfactoria. Entonces, en ese caso, no procede el amparo. No se podría interponer una demanda de amparo para cuestionar una deuda tributaria, por ejemplo. Pero dice también el Código Procesal Constitucional, entre otros elementos, que no procede el amparo, por ejemplo, si no se han agotado las vías previas. El amparo es residual. Hay que agotar primero las vías previas para ir a un proceso constitucional de amparo. Y eso dependerá de qué legislación estemos hablando. ¿Y cuál es una vía procedimental igualmente satisfactoria? El propio Tribunal Constitucional también lo dice en otra sentencia. Y un poco les hice la referencia hace un momento. Prima facie dice, las vías idóneas, por ejemplo, son los recursos de reclamación, los recursos de apelación, la demanda contenciosa administrativa, es decir, ¿cuál es el camino normal, satisfactorio, adecuado cuando hay una determinación de deuda? El camino lo señala el propio Código Tributario. Hay un recurso de reclamación en primera instancia, un recurso de apelación como instancia superior, en la vía administrativa,
Y además, se puede recurrir a la vía judicial, sí, pero a través de una demanda contenciosa administrativa, no a través de un amparo. Esa es la vía satisfactoria que dice el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Cuando los asuntos no pueden discutirse o cuestionarse una vía ordinaria, entonces ahí sí procede o entra en juego la participación, digamos, de este proceso de garantía que es el amparo, y un poco estas son las referencias que les he traído de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuáles son, a qué se refiere también, o cómo trata el Código Procesal Constitucional con relación al agotamiento de las vías previas? Dice, el amparo solo va a proceder cuando se hayan agotado las vías previas. Si no se han agotado, no procede, pero hay una excepción. Si por el agotamiento de esa vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable, señor, ¿sabe qué? Mientras yo voy a agotar la vía previa, ya va a ser muy tarde. Demasiado tarde. Necesito una protección constitucional a través del amparo. En esa situación, a pesar de que el Código Procesal Constitucional señala que primero hay que agotarse las vías previas, si el perjuicio puede convertirse en irreparable, porque ese agotamiento puede demorar, entonces la norma permite que se pueda recurrir al amparo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y cuál es esa vía previa en un procedimiento de cobranza coactiva, por ejemplo? Si la norma, el Código Procesal Constitucional dice, primero, mira si hay vías adecuadas para el tratamiento de ello, que sean igualmente satisfactorias. Segundo dice, agota las vías previas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa vía previa en un procedimiento de cobranza coactiva? Y de alguna manera lo mencionaron en unas de las sesiones anteriores, no sé si fue el doctor Heredia o el doctor Mejiani Nacondo, en sus exposiciones, y el propio Tribunal Constitucional en una sentencia también dijo, ¿cuál es esa vía previa? ¿Y saben cuál es? El recurso de queja. ¿Y qué es el recurso de queja? El recurso de queja, el Tribunal Fiscal lo ha señalado en una jurisprudencia de observancia obligatoria, que es un remedio procesal. ¿Qué hacen los remedios? Los remedios curan, ¿no? Vamos a curar el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso está enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Porque el proceso se puede haber ejercido actos contra el propio Código Tributario. Está dañado ese proceso, hay que reencauzarlo. Y la forma de reencauzarlo es a través del recurso de queja. En un procedimiento de cobranza coactiva, es un proceso de ejecución. No es un procedimiento administrativo contencioso o no contencioso donde se tenga que analizar o resolver de repente los componentes de una deuda tributaria. No. En un procedimiento de cobranza coactiva, y de alguna manera lo han mencionado también en sesiones anteriores, es un proceso ejecutivo. Es un proceso donde la etapa de discusión de la deuda tributaria ya terminó. Ya terminó la última instancia de repente donde se analizó los reparos de la fiscalización, pasó por reclamación, apelación, y luego pasa al procedimiento de cobranza coactiva. Es como un proceso judicial, cuando hay dos partes, demandante y demandado, y litigan durante años, y el demandante finalmente logra probar que su acreencia es debida, digamos un proceso de pago de soles, y dice, ahora sí págame. Acá está la sentencia en última instancia, señor, págueme. Entonces baja a primera instancia de la Corte Superior para su ejecución en un plazo de 3 días. Y en caso que no se haga, se embarga también un proceso ejecutivo. Entonces ahí ya no se discute nada. Es un proceso netamente de ejecución. Y los procedimientos de cobranza coactiva regulados en el Código Tributario son procesos ejecutivos en realidad, en la que los embargos no tienen una función cautelar, sino una función de ejecución. Porque ahí no se garantiza nada con los embargos. Lo que se hace es un inicio de ejecución. Lo que se quiere es recuperar la creencia. Pero siendo un procedimiento administrativo, este procedimiento de cobranza coactiva, como procedimiento en sí, también tiene que respetarse las reglas de un debido proceso. Y también están referidas, obviamente, a tributos. Y estos tributos tienen que haber sido notificados correctamente conforme al Código Tributario. Son tributos que se han, digamos, emitido, creado, respetando las potestades de las facultades tributarias que regula el artículo 74 de la Constitución, etcétera, etcétera. Se tiene que respetar el debido proceso. Debido proceso que está señalado en la Constitución, que hay también N sentencias del Tribunal Constitucional que determinan qué es un debido proceso. Lo dice también la Ley de Procedimientos Administrativos como principio del debido proceso, lo llama y pone una serie de elementos, y esencialmente un debido proceso, pues además de la autoridad competente, tiene que permitir
el derecho a contradicción o defensa, cuando corresponde, ¿no es cierto?, en cobranza cualquiera son en determinados supuestos, el derecho de poder probar, ¿no es cierto?, las resoluciones deben estar debidamente motivadas, son elementos fundamentales para un debido proceso. Si entonces hay que respetar las normatividades, el Código Tributario. Si eso no sucede en un procedimiento de cobranza coactiva, lo que procede es un recurso de queja. Y esa es la vía previa que dice el Tribunal Constitucional que se tiene que agotar como vía previa en un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces no se puede ir un amparo de frente. Hay que agotarse esa vía previa. ¿Cuánto demora resolverse un recurso de queja? En el Tribunal Fiscal, pues antes demoraba mucho, ¿no? Hace algunos años, no sé, pues 10 años, a veces demoraban pues 6 meses, un año resolver una queja. Hoy sabemos que no es así. Hoy hay hasta una sala de quejas en el Tribunal Fiscal y resuelve en plazos bastante razonables. 2 meses, 30 días, bueno, la norma señala un plazo, si no me equivoco son 20 días, y se resuelven en plazos bastante razonables. Con lo cual es un mecanismo, digamos, en la cual pueden recurrir los administrados en caso que esta situación de irregularidad en base a las normas que establece el Código Tributario no hayan sido respetadas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la vía previa. Pero si hablamos del amparo, señores, de la demanda de amparo, no acción de amparo, porque la acción en realidad es la posibilidad de recurrir a los órganos, sean jurisdiccionales o administrativos, para poder ejercer un derecho, ¿no?, para que mi petición sea atendible. Ese es el derecho de acción. En realidad lo que se hace es una demanda de amparo, ¿no? Pero esta demanda de amparo, la pregunta es, ¿basta la sola presentación de una demanda de amparo para que mi derecho quede protegido? Si yo soy un ciudadano, un contribuyente, un administrado, ¿o se requiere algo más? Bastará que se presente y se le diga, señor juez, fíjense esta vulneración o amenaza, estamos en una amenaza o una violación que hay que, de acuerdo a lo que dice la norma de amparo, tiene que retrotraerse los efectos al estado anterior a la violación, reponer el estado anterior. ¿Será suficiente el amparo? ¿O se requerirá una institución adicional para que esto funcione? Sí, se requiere el otorgamiento de una medida cautelar. ¿Y qué es una medida cautelar? Muchas veces hablamos de medida cautelar. ¿Qué es la medida cautelar? Porque esa medida cautelar, señores, que regula el Código Procesal Constitucional, también la regula el Código Procesal Civil, la ley de demanda contenciosa administrativa, el Código Tributario, y el Código Tributario de dos formas, en los procesos de medida cautelar previa, que le llama, y la otra procedimiento de cobranza, que también le llama medida cautelar. ¿Realmente será cautelar? Y también la famosa ley 26979, que está pensada para gobiernos locales. ¿Qué es una medida cautelar finalmente? ¿Cuál es la razón de ser una medida cautelar? ¿Por qué es importante una medida cautelar? Y voy a poner dos ejemplos, uno no tributario y uno tributario. Este chico que estaba en el colegio, en quinto y secundario, estaba, digamos, en el último bimestre, trimestre, no sé cómo es ahora, digamos, para acabar su año escolar, su secundaria. Este chico, por sus creencias religiosas, no podía adorar otras imágenes o símbolos que no sea Dios. Y un día lunes le dice el director que tiene que izar la bandera nacional. Y él se niega por sus creencias religiosas. Acto inmediato, es expulsado del colegio por no izar la bandera nacional. Y ese chico dice, oye, ¿están afectando algún derecho fundamental? ¿De acuerdo a la Constitución? Sí, ¿no es cierto? Mi derecho a la educación. ¿Y cuánto demora resolver un proceso de amparo en el Poder Judicial? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Probablemente 2 años, o 3, según me comentan colegas que litigan en materia judicial y me cuentan cuánto demora, digamos, tener una resolución de amparo. Pregunta, después de 2 o 3 años en que le den la razón a este chico, dice, ok, muy bien, vamos a reponer al estado anterior, puedes regresar a tu cuarto bimestre de quinto y secundaria. ¿Después de 2 años? ¿Después de 3 años será útil esa resolución judicial? ¿Tendrá sentido? ¿Será eficaz? ¿Será lo que quiso en su pretensión este chico cuando presentó la demanda de amparo? O sea, ¿para eso lo pidió? Hay una violación o amenaza, un perjuicio que puede ser irreparable. Lo necesitaba en ese instante, no después de 3 años. No sirve esa resolución. No es eficaz por más que le dé la razón. Si queremos poner un ejemplo en materia tributaria, podemos recurrir al artículo 56 y siguientes del Código Tributario, que regula lo que lo denomina medida cautelar previa. Debería ser medida cautelar nada más.
Le llaman previa porque es previa al procedimiento de cobranza coactiva, pero en esencia es una medida cautelar, con los mismos requisitos y condiciones. Y el artículo 56 regula la posibilidad que la administración adopte medidas cautelares de manera excepcional. Ahorita vamos a ver los elementos. Pero a ver, pongamos el siguiente escenario. Se fiscaliza una empresa y obviamente después de una fiscalización se le va a determinar deuda tributaria, eventualmente, con una resolución de determinación de inmuebles. ¿No? ¿Qué pasa luego? Ustedes lo saben, puede presentar un recurso de reclamación. ¿Cuánto es el plazo para resolver un recurso de reclamación? 9 meses, ¿no? Si no me equivoco, 12 meses de precio de transferencia, ¿no? Y luego el tribunal fiscal resuelve. 12 meses, creo que eso, 18 meses. En todo este lapso que regula el Código Tributario para que se resuelvan los recursos de reclamación o apelación, y luego regresa después del tribunal fiscal, después de casi 2 años, y dice, ok, el tribunal fiscal confirma la deuda que ha sido determinada en ese proceso de fiscalización. Puede pasar que en esos 2 años después dice, ok, la administración dice, vamos a cobrarle al señor esta deuda que ha sido determinada. ¿Qué creen que puede haber pasado en esos 2 años? Muchas empresas desaparecen. Y cuando la administración quiera cobrar esa deuda, no está. Entonces hay ciertos elementos que ha considerado el 56 para decir, acá la cobranza puede ser infructuosa. Entonces vamos a adoptar una medida cautelar para garantizar esa fiscalización, esa deuda. Porque después no sirve de nada lo que ya tuvo una fiscal, porque esa deuda va a ser incobrable. Entonces se adoptan medidas cautelares. Eso es en materia tributaria, y pasa mucho. Empiezan a fiscalizar y empiezan a desaparecer. Estamos hablando de las pequeñas empresas, no de las grandes. Entonces, es un tema distinto ese, ¿no? No vamos a tratar el día de hoy. Hoy día estamos en amparos. Pero finalmente, eso es un poco la lógica de la medida cautelar. ¿De acuerdo? Va a ser eficaz este proceso principal. Y por eso, bueno, acá les traje una definición. Para que esos procesos principales no pierdan su eficacia, su razón de ser, existe la cautelar. Y por eso el amparo requiere también de una cautelar. ¿Y cuáles son los requisitos para otorgarse? Bueno, el Tribunal Constitucional también lo ha dicho, más allá de que lo dicen todas las normas también, ¿eh? Acá ahorita vamos a revisar de una en una, muy rápido. El Tribunal Constitucional también pues ha definido cuáles son estos elementos, ¿no? Y los dos principales, si se quieren, son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Es decir, acción de amparo, se pide medida cautelar, pero la cautelar no se da así nomás, pues. Tiene que haber ciertos requisitos para decir, oiga, acá merita adoptarse u otorgarse una medida cautelar. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? El famoso fumus bonis juris, en latín, ¿no? Muchos abogados que le gusta decir en latín, el fumus bonis juris, huele a derecho, hay una apariencia de derecho. Oye, ¿sabes qué? Esto me genera cierta convicción. No certeza, porque la certeza se va a dar cuando se resuelve el proceso principal. Después de que todos los medios probatorios actúen, etcétera, va a haber una sentencia. Y ahí sí hay certeza. Digamos, estamos en la resolución final. Pero al inicio, digamos, con la documentación presentada, el juez dirá, me huele a derecho. Hay un fumus bonis juris, hay una apariencia de derecho. ¿De acuerdo? Fíjese todos los elementos que han presentado. Pues me crea convicción, cierta convicción. Pero además no solamente es eso, tiene que haber un peligro en la demora. El famoso periculum in mora. ¿Y qué significa esto? Lo que le dije, ¿sabe qué, señor? Si no me otorga la medida cautelar hoy, después ya no me lo otorga. No sirve después. El perjuicio es inminente, puede ser irreparable. Tiene que ser protegido de manera inmediata. Entonces hay un peligro acá, un peligro procesal. Entonces, para que se dé la medida cautelar, esos dos requisitos son fundamentales. Verosimilitud del derecho y peligro en la demora. No procede entonces así nomás que se otorgue una medida cautelar. Y esto se los comento porque en realidad hace muchos años, en los años 80, muchos de ustedes no habían nacido, había una suerte pues de amparización, ¿no? Todo era amparo. Y había la medida cautelar. Y las medidas cautelares, aunque no lo crean, incluso llegaron hasta suspender proyectos de ley en el Congreso. Hasta ese extremo se llevó. Lo que obligó a que se regule la medida cautelar de una manera diferenciada que ahorita vamos a ver. Porque a partir de lo que estamos diciendo, si se requiere verosimilitud del derecho y peligro en la demora, quiere decir que esto tiene que otorgarse de manera inmediata. Sin conocimiento de la otra parte, esencialmente. Porque es urgente. Y porque al juez le ha quedado esta convicción. Ahí refiero a la contracautela, pero ahorita lo voy a explicar. Entonces, fíjense. Vamos a hacer un poco
¿Qué cosa, qué tenemos en nuestra normativa? Que vamos a ver esto, vamos a verlo muy rapidito de uno en uno. Tenemos el Código Procesal Constitucional, que acabamos de verlo, que nos exige la verosimilitud del derecho y el periodo de una demora, y además es inaudita altera pars. Sin conocimiento de la otra parte vamos a ver qué significa eso, aunque en realidad también hay un supuesto en que se corre traslado. Pero además tenemos el Código Procesal Civil, que es la norma madre en materia civil, que introdujo también la teoría cautelar en el año 1993. Antes teníamos un Código de Procedimientos Civiles, ¿no es cierto? El doctor Lorgio y yo hemos estudiado con ese código de 1912 u 11, no me acuerdo del doctor Lorgio, no es que hayamos nacido en esa época, pero el Código de Procedimientos Civiles era de esa época. Y quienes estudiamos con ese código, fíjese, 1911. Y salió el Código Procesal Civil en 1993, que trajo toda la teoría cautelar. Muchos de los colombianos, que fueron, y los argentinos. Entonces, toda la teoría cautelar se tradujo en ese Código Procesal Civil. Totalmente innovador. Novedoso a lo que decía este antiguo Código de Procedimientos Civiles de 1911. Pero además, y luego a partir de eso, las normas empezaron a recogerlo. La Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativa, que también es una norma procesal, que regula justamente ya cuando se acaba la vía administrativa. Y también regula el tema de la cautelar, aunque y se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, que en realidad su primera disposición final señala que es de aplicación supletoria a todos los procedimientos, salvo que los desnaturalice o se oponga a ellos. Pero es la norma madre del Código Procesal Civil. Y ahí está toda la teoría cautelar. Más allá de las críticas que puedan tener en su aplicación, tiene una regulación cautelar bastante detallada, que no todos los códigos lo tienen. Y que también el Código Tributario ha recogido, que también el Código Tributario, que es una norma sustantiva, también tiene elementos procesales, señores. De hecho, el Código Tributario regula los procedimientos tributarios. Todos, bueno, menos el de fiscalización, que tiene una norma reglamentaria del año 2007, pero regula los otros procedimientos. Y el de cobranza lo regula plenamente. Aparte, su reglamento regula muchos aspectos procesales. En algunos casos, muy similares al Código Procesal Civil y en otros casos distintos. Y en lo que no se aplica supletoriamente. Antes habían 2 o 3 artículos y supletoriamente se aplicaba el Código Procesal Civil. Hoy tiene algunas reglas muy particulares, que lo distancia o lo diferencia del Código Procesal Civil. Pero más allá de eso, y vamos a ver, ahí les he puesto un cuadrito un poco para decir, oye, el tema de las medidas cautelares está regulado de manera uniforme en el Perú. En estas normas, no. No está regulado de manera uniforme. Hay distinciones, incluso en el propio Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Vamos a verlo. Y he hecho referencia además a una norma adicional, que es la Ley 26979. Ustedes miran que tiene que ver la 26979 en todo esto. La 26979 es una ley específica que regula el procedimiento de cobranza coactiva de las deudas tributarias de gobiernos locales y de las deudas no tributarias. ¿Y por qué? Porque esa en realidad no debería tener absoluta aplicación en materia tributaria. No tendría por qué ser parte de este Congreso. Pero quería hacer referencia a toda esta normatividad, porque a veces sucede también que en los procedimientos tributarios aparecen jueces aplicando esta ley, que no tienen absoluta pertinencia. Y alguna vez sucedió. En pleno procedimiento de cobranza coactiva de SUNAT, en plena ejecución, algún administrado alega la 26979. ¿Y sabes cuál es la particularidad de esa norma? Esa norma tiene reglas muy particulares y distintas a la del Código Tributario en materia de cobranza. Y si buscamos una razón técnica, no existe. De hecho, si ustedes revisan alguna acción de inconstitucionalidad que se hizo por la ley 26979 por señalar que tenían menos facultades que las que establece el Código Tributario, el Tribunal Constitucional al resolver le pide información al Congreso y no hay una explicación clara. Simplemente dice, como tú eres abusivo, tienes menos facultades. Es lo único que dice. Pero esta 26979 plantea una posibilidad de una demanda contenciosa administrativa, que le llaman recurso de revisión judicial. Es una demanda contenciosa administrativa, pero le llaman revisión judicial. ¿Y cuál es la particularidad? Que su sola presentación suspende la cobranza. Claro, hay normas específicas como en Indecopi, que hizo referencia el doctor Heredia también en la sesión anterior, y otras instituciones que cobran deudas no tributarias, que específicamente dicen cuando se presenta una demanda contenciosa administrativa que suspende la cobranza, en mi caso requiero que presentes una garantía. Si quieres suspender la cobranza, con garantía. Carta fianza, hipoteca. No basta la sola presentación.
Pero fuera de esas instituciones, basta la sola presentación de una demanda contenciosa administrativa para que se suspenda la cobranza. Fíjense la regulación específica que tiene esta ley 26979. Fuertísima. La sola presentación. Sin medida cautelar, sin nada. Basta la presentación, se suspende la cobranza. Pero esa es la ley 26979. ¿Y por qué la refiero? Porque sucedió alguna vez, un par de veces, que dice, señor juez, quiero que me suspendan la cobranza contigo SUNAT. Y presento recurso de revisión judicial, demanda contenciosa administrativa. Que presenta también contra los actos de los funcionarios. Y el juez la admite. Y con eso ordena la suspensión de la cobranza coactiva. Está claro que la administración inmediatamente dijo, oiga, no aplique esta ley para los procedimientos tributarios. Y pidió su nulidad a la instancia superior. Y fue declarada nula. Pero como era la Corte Superior, subió a consulta a la Corte Suprema. Ya se imaginan cuánto demoró todo esto. Una suspensión totalmente ilegal e indebida. Claro, ese juez luego sufría las consecuencias de haber hecho lo que hizo. ¿No? Porque podríamos hablar incluso hasta de prevaricato. O sea, está clarísimo, y no sé si un juez puede alegar la ignorancia del derecho, el Iura Nove et Curia creo que aparece acá, para decir que no sabía que la 26979 no era para deudas tributarias, como mecanismo de defensa. No procede contra deudas tributarias, está clarísimo en la ley. Y este juez lo hizo. Y por eso hago esta referencia. ¿De acuerdo? Pero eso nuevamente no es materia de hoy. Sigamos. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Civil? Estoy un poco preocupado por la hora, pero creo que sí alcanzo. Vamos a hacer un poco más rápido. El Código Procesal Civil regula el tema de la medida cautelar. Y solamente hago referencia muy rápida porque esta norma madre que les comento hace referencia a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora. Pero además incorpora un elemento adicional que es la contracautela. Entonces, miran, ¿qué es la contracautela? ¿No? La contracautela es una suerte de caución, una suerte de garantía para reparar los daños que se puede originar con mi pedido de medida cautelar yo, ciudadano. Yo le digo, señor juez, o tráeme la cautelar. Ok, el juez mira, pero si me tuve el derecho, acá está, señor juez, mire, están todas las pruebas. Periodo de la demora, acá está, señor juez. Si no me otorga, si no regreso al colegio ese bimestre, ya no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir una contracautela. Esto es en materia civil, ¿eh? Código Procesal Civil, ojo, ¿eh? Pero si no te doy la razón, y has suspendido un procedimiento, te ha adelantado un poco la sentencia, ¿sabes qué? Si no te doy la razón, vas a reparar ese daño. Y para eso te pido una contracautela. En materia civil existe eso. En materia civil, no estoy hablando de materia constitucional, ¿eh? En materia civil. En algunos casos no procede la contracautela. Por ejemplo, en los alimentos. Imagínense que a una madre alimenticia se le pida contracautela. Justamente lo que ella quiere son los alimentos. Que es vivienda, hogar, ropa y además los alimentos. Y se adelanta ahí un poco la sentencia con la medida cautelar. Ahí no se pide contracautela, pero en los demás casos normalmente se pide contracautela. Entonces hay un elemento adicional que señala el Código Procesal Civil que para que exista una cautelar, aparte de la que haga eficaz esta pretensión principal, que tenga sentido este proceso de pago de soles, y hay una cautelar porque este señor se va a escapar, va a vender sus edificios, sus yates, sus carros, y luego no va a tener cómo recuperar mi credencia. ¿Sabes qué? Una contracautela. ¿Ok? Y es inaudita altera pars. ¿Qué significa esto? Sin conocimiento de la otra parte. Porque si se pone en conocimiento de la otra parte, tiene que haber un efecto sorpresa. Si el acreedor le dice al deudor, oye, mañana te voy a visitar para embargarte, ¿ah? ¿Qué creen que va a hacer el deudor? Al día siguiente está fuera del país. Entonces es inaudita altera pars. Sin conocimiento de la otra parte se otorga la medida cautelar en un proceso civil. Pero tiene que haber acreditado la verosimilitud del derecho y el peligro de demora. ¿De acuerdo? Inaudita altera pars. Sin conocimiento de la otra parte. ¿Qué dice nuestro Código Procesal Constitucional? En principio lo mismo. Apariencia de derecho, peligro de demora. El pedido tiene que ser adecuado. En muchas sentencias habla de eso. Usted puede exceder, pues tiene que pedir lo que realmente corresponde. Puede ser la medida de no innovar, que si el otro herede en la sesión anterior, etcétera, etcétera. Y no hay contracautela. Son derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Esos derechos que están en la Constitución no se pide contracautela para ellos. Eso lo dice el Código Procesal Constitucional. ¿Y es inaudita altera pars? Acá sí el Código Procesal Constitucional incluyó algo así un poco extraño. Pero que está sustentado en su exposición de motivos. En esos debates que hubo en el Congreso, perdón.
en realidad es inaudita altera pars, sin conocimiento de la otra parte, en principio. Pero, y acá hay un pero, si se trata de gobiernos locales y regionales, esa medida cautelar, antes de ser otorgada, se pone en conocimiento de la otra parte. Y es más, aún cuando se pone en conocimiento de la otra parte para que responda, se puede impugnar con efecto suspensivo. Es decir, no se va a ejecutar hasta que llegue a una segunda instancia. ¿Qué se dice en el fondo? ¿Y esto por qué fue? Los municipios, ¿qué hacían? Los municipios, y eso está en los debates del Congreso, ¿no? Cerraban locales, por ejemplo, que no correspondían porque no tenían autorizaciones, discotecas, qué sé yo, eso que vemos todos los días, los cerraba o los clausuraba. Al día siguiente, un amparo con una cautelar ya estaban abiertos. Al día siguiente, ¿no? A los 2 días. O a la semana, ya para no exagerar. Todo ese trabajo se iba al agua. Y entonces lo que hizo, y lo que se puso en el Código Procesal Constitucional, es que para que se otorgue una cautelar contra actos del gobierno central, regional y local, antes que se otorgue la medida cautelar, por más que se muestre verosimilitud del derecho pero hay una demora, ¿sabes qué? Se va a poner en conocimiento de los gobiernos locales para que él también responda, y opine, y cuestione. Y contra lo que resuelve el juez, incluso se puede apelar. Y esa apelación es con efecto suspensivo. O sea, ¿qué significa? Que mientras no resuelva la instancia superior, esa cautelar no se otorga tampoco todavía. Entonces, una cautelar contra un acto de un gobierno local o regional, acá sí tiene que ser una medida cautelar firme. Tiene que ser resuelta para que se otorgue recién. ¿Cuánto demora eso? Lo que demore este proceso judicial, este procedimiento cautelar que va a seguir en vía paralela. Pero la razón fue esa, por el mal uso, el exceso que se ha realizado de las cautelares con relación a los gobiernos locales y regionales, que hizo que la norma la haga esta distinción. ¿Y el gobierno central? No. En el gobierno central es inaudita altera pars, sin conocimiento de la otra parte, pero similitud del derecho peligro una demora y no se pone en conocimiento, en ese caso imaginemos, de SUNAT, como gobierno central, o representando al gobierno central como ente administrador o recaudador, porque no es acreedor. Entonces, fíjense, el propio Código Procesal Constitucional hace una distinción. Si eres SUNAT, inaudita altera pars. Si eres gobierno local o regional, con conocimiento de la otra parte, medida cautelar firme. Acá no. Se dan los dos elementos y se prueba y se otorga la cautelar. Esto dice el Código Procesal Constitucional. Entonces hace una distinción. Al propio Estado lo distingue. Depende si eres gobierno local o regional, regla A. Si eres gobierno central, regla B. ¿Está bien o está mal? Esa es tarea para los constitucionalistas, ¿no? Para que se analicen. Ley de Procedimiento Contencioso Tributario, Ley 27584. ¿No? La instancia superior, pues después de que se reclama, se apela, la instancia superior es la Ley 27584. Nuevamente, ¿qué exige esta norma para la cautelar? Nuevamente, verosimilitud del derecho y periodo en la demora. Y nuevamente una medida cautelar adecuada, suficiente, razonable. No la que haga daño, sino la que sea realmente la que se requiere. No establece la contracautela. Y es inaudita altera pars. Entonces, la medida cautelar que suspende la cobranza, ya vamos entrando al tema tributario, porque ya se me va acabando la hora también. ¿Qué requisitos tiene y si es inaudita altera pars o no? ¿Qué es lo que dice nuestro Código Tributario? El Código Tributario establece, no sé si se ve bien, que el ejecutor dice suspenderá, ¿no?, la cobranza coactiva en los siguientes casos. Bueno, temporalmente es una redundancia, es una mala técnica jurídica, porque no hay suspensión definitiva, o sea, la suspensión siempre es temporal. Si es definitiva es conclusión. Pero es una relación que se viene arrastrando de años y también tiene la 26979, ¿no? ¿Se suspenderá cuándo? Cuando hay un proceso constitucional de amparo que se hubiese dictado una medida cautelar, conforme al Código Procesal Constitucional. ¿Ok? Lo que está diciendo el Código Tributario de manera inicial, ante la gran pregunta de suspensión o conclusión, dice, oiga, si hay un proceso constitucional de amparo donde hay una cautelar, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, la cobranza se suspende. ¿Ok? En principio se suspende con una cautelar. Pero hay que esperar a ver que se resuelva en el proceso definitivo, ¿no? Vamos a ver algún caso. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 159 del Código Tributario? Que se incorporó con el decreto legislativo 1121. Y luego vino la ley
3230 del 2015. Fíjense, dice, cuando un administrado, dice, en cualquier tipo de proceso judicial, dice el Código Tributario, así lo dice, ¿eh? Cualquier tipo de proceso judicial, solicita una medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso aquellas dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva, o limitar sus derechos, etc. O sea, para cualquier proceso, ¿qué se necesita? Esa es una regla muy particular que dice el Código Tributario en el artículo 159. Está claro que ya no vamos a discutir pues la verosimilitud del hecho que hay una demora, ¿no? O sea, clarísimo que son elementos, pero incorpora la contracautela. Fíjense, ¿eh? Igual que el Código Procesal Civil. No tiene la demanda de amparo. Acá pide contracautela. Y dice que puede ser personal o real, es decir, una carta fianza o una hipoteca. En cristiano es eso. Las reglas son más o menos las reglas de fraccionamiento, 50% por encima de lo real. No se trata de eso. Pero si se impugnan montos, y dice por el 60% de la deuda, inicialmente fue por el 100% de la deuda. Señor, si usted quiere impugnar y suspender un procedimiento administrativo, incluso el de cobranza, donde la deuda es 1 millón de soles, la contracautela es 1 millón. ¿Se acuerdan? La contracautela es una caución para indemnizar en caso de que no me den la razón. Oye, usted está suspendiendo todas las acciones de la administración. Y si no le damos la razón, ¿sabe qué? Ejecutamos la contracautela, la carta fianza. Por 1 millón, por toda la deuda. Hubo muchas críticas, etc. Y al final la norma fue modificada y ahora es el 60% de la deuda. Pero si los montos impugnados no superan las 15 UITs, caución juratoria, que también la autoridad lo definió muy bien la vez anterior. Te lo juro por mi madrecita que respondo con mis bienes. Lo declaro, pero no hay ninguna garantía formal. No hay hipoteca, no hay nada. Es una declaración jurada. Antes eran 5 UITs, se subió hasta 15 UITs. ¿De acuerdo? Entonces, contra cautela, carta fianza o hipoteca, y no hay cuando es menos de 15 UITs. Pero además, se corre traslado. No es inaudita la paz, se corre traslado. O sea, el Código Tributario establece una regla, ¿se acuerdan que decíamos que el Código Procesal Constitucional había diferenciado en materia, en ese artículo 159, lo que está diciendo, para todos los procedimientos, todos, hay que aplicar esas reglas. Contra cautela y se corre traslado. Y por eso la autoridad en la clase pasada decía muy molesto, se ha desnaturalizado el proceso cautelar porque se está pidiendo contra cautela, se corre traslado, etc. Sí, pues esencialmente dijimos, ¿no? Correr traslado realmente no está dentro del concepto puro de la que es la medida cautelar. Pero vimos también lo que pasaba con los municipios y por eso el proceso constitucional estableció esa regla. Bueno, esa regla también se estableció en el Código Tributario. Y si ustedes revisan también un poco la historia, hubo unos años en los cuales los impuestos y casinos y tragamonedas habían cautelares, pero de todo el Perú. E incluso habían jueces que editaban cautelares diciendo que imposibilitaban que se pueda legislar en materia de casinos y tragamonedas contra el administrado. O sea, esas cautelares existían. Había de todo. Y luego el Tribunal Constitucional corrigió todo eso, ¿no? Declaró no constitucional el tributo. Pero más allá de eso, yo creo que las explicaciones detrás de son, si se quieren, no son técnicamente jurídicas, pero sí una explicación detrás por la cual dice, oye, ¿sabes qué? Acá se requiere, ante la situación que tenemos, y eso lo dicen los tratadistas, lo que escriben, que se requiere que se corra traslado. Como ha pasado con el Código Procesal Constitucional, como pasó en el Código Tributario, y como alguna vez pasó con la ley 23.506, que ustedes dirán que es esa ley, esa es la primera ley de amparo que tuvimos en los años 80, que inicialmente era inaudita de la par, sin conocimiento de la otra parte, pero como hubo una amparización, que suspendían hasta la ley de Congreso, entonces la propia ley de amparo, la inicial, la original, la genuina, estableció correr traslado. Incluso se puede impugnar, o sea, pedía medida cautelar firme. Oye, ¿dónde está esto de la urgencia, etcétera? ¿Sabes qué? Se ha amparizado todo, se ha utilizado de manera indebida, a pesar de que es un delito residual, etcétera, y se puso como regla que se corra traslado. Es una explicación un poco detrás de lo que está todo esto. Que, como les digo, es una tarea, obviamente, para los expertos en procesal y los expertos en constitucional. Lo que está claro es que no tenemos una normatividad uniforme. Tiene sus distinciones y diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la regla del Código Tributario. Entonces, nuevamente, ahora sí vemos el cuadro ya completo, ¿no? Y vemos que todo es igual, no.
el Código Procesal Constitucional tiene dos reglas. Aparte de la verosimilitud del derecho de privado de demora, que sí la tienen todos, eso es fundamental, la contracautela solamente la tiene el Código Tributario y el Código Procesal Civil. No la tiene el Código Procesal Constitucional ni la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Y la inaudita altera par sin conocimiento de la otra parte, lo tiene el Código Procesal Constitucional, lo tiene el Código Procesal Civil, lo tiene la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos. O sea, ahí es inaudita altera pars, sin conocimiento de la otra parte. Pero el Código Procesal Constitucional tiene además el conocimiento de la otra parte, en el caso de los municipios que conversamos. Y también lo tiene el Código Tributario. Esto, señores, es un poco el cuadro de cómo está nuestra regulación de la cautelar en el país. Tratamiento distinto. Y está fuera, ya no va a tocar la 26979. Entonces la pregunta es, ¿cuál se aplica? ¿El código en los procesos de amparo? ¿El Código Tributario o el Código Procesal Constitucional? Porque el Código Procesal Constitucional dice, inaudita altera pars, y el Código Tributario dice que se corre con lado. Y en la contracautela, el Código Procesal Constitucional dice que no hay, y el Código Tributario dice que sí hay. El Código Procesal Constitucional, de acuerdo a la Constitución, artículo 200, como son normas de garantía, ha sido aprobada mediante ley orgánica, que dice la Constitución Política, que requiere una mayoría calificada. El Código Tributario, como las demás normas, Código Procesal Civil, Ley de Procedimientos Contenciosos, es una ley ordinaria, que requiere mayoría simple. La Constitución señala en el artículo 200, que como ley orgánica, la única manera de cambiar una ley orgánica es con otra ley orgánica, no con una ley ordinaria. En ese sentido, para temas de procesos constitucionales, lo que han interpretado los jueces es que se aplica el Código Procesal Constitucional. ¿De acuerdo? Y en base a eso, ya acá termino, y vamos a entrar a esta jurisprudencia que dije que quería analizar, y entramos al 1421, es que el Tribunal Fiscal señaló en una jurisprudencia de observancia obligatoria del año pasado nomás, por un criterio recurrente, con jurisprudencia del 2009 al 2015 en su sala plena, han puesto jurisprudencia desde el 2009 hasta el 2015. Todas más o menos parecidas, ¿no? Entonces, cuando hay un criterio recurrente, el Tribunal Fiscal saca pues jurisprudencias también de observancia obligatoria. Y en ella se ha dicho que la sola interpretación de una demanda de amparo no suspende la cobranza. Clarísimo, le hemos dicho. La sola presentación del amparo no suspende nada. ¿Se requiere una medida cautelar? Sí, correcto. Se requiere una medida cautelar para suspender la cobranza. Pero acá sí una precisión a mis amigos del Tribunal Fiscal, no se requiere una medida cautelar firme, ¿no? Porque hemos visto que el Código Procesal Constitucional, en realidad lo que establece es que las medidas cautelares se otorgan sin conocimiento de la otra parte, inaudita altera pars. Se otorga inmediatamente. No hay contracautela. Y si hay una apelación, si se apela contra esa medida cautelar, es sin efecto suspensivo. Es decir, se otorga y por más que se apele, igual se ejecuta la cautelar. Entonces no es firme, pues, la medida cautelar, digamos, en un proceso de amparo para que se suspenda la cobranza. Pero, si hay un pero, y esto abunda en mi señor Tribunal Fiscal, cuando se trata de normas autoaplicativas que vulneran la Constitución, ¿no es cierto? Ese nombre que dice, pide una cautelar, ahí sí, el Código Procesal dice, oiga, en este caso sí se puede apelar con efecto suspensivo. La norma es más exigente. Con lo cual, en realidad, para que se otorgue una cautelar por una norma autoaplicativa, se puede apelar con efecto suspensivo. Es decir, mientras se apela no se ejecuta la cautelar. Entonces es más exigente. Y justo este caso que estamos revisando, o que vamos a revisar, perdón, en ese instante ya para concluir, porque estamos, creo que ya fuera de la hora, que dice que la sola intervención de la demanda de amparo no suspende la cobranza, totalmente de acuerdo, y se requiere una medida cautelar firme, se requiere medida cautelar realmente conforme al Código Procesal Constitucional, que es un poco la regla que dice el Código Tributario, ¿no? Debió decir eso nada más el Tribunal Fiscal. Debió decir, requiere una medida cautelar otorgada conforme al Código Procesal Constitucional. Se acabó. Porque firmes creo que solamente aplicaría cuando son normas autoaplicativas. Y justo ese es el caso, y tal vez por eso lo dijo el Tribunal Fiscal. Si en la recurrencia sí tengo mis observaciones porque hace referencia mucho al artículo 15, y el artículo 15 pues hace esa distinción, y en una de ellas hace referencia a la 23506, que es una norma muy antigua, ¿no? Que en realidad en esa época sí era firme. Ok, vamos a entrar en estos últimos minutos, doctor Loro, yo con su venia, espero que no me corten. Por favor, siéntete en la absoluta libertad. Gracias, doctor. Porque ahí veía una tarjeta roja de Adriana. Es una broma, Adriana, no te molestes. Vamos a revisar esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal.
Fíjense. ¿Qué es lo que pasó acá? Algo que ahorita todos hablamos, ¿no? El día martes fue la sesión de los miembros del Tribunal Constitucional para debatir si era inconstitucional o no esta primera disposición final del decreto, el famoso decreto legislativo 1421 que trata el tema de la prescripción, ¿no? Y ha polarizado al país. Hay tributaristas connotados en el Perú que opinan de un lado y hay otros que opinan de otro lado. Es más, se han hecho publicaciones en la revista Análisis Tributario del doctor García Novoa, que dice por un lado que es inconstitucional, y por otro lado el doctor Fernando Serrano Español, también connotado, dice que sí es constitucional. El doctor Lucho Urán dice que sí es constitucional, en la misma revista el doctor Alex Córdoba dicen que no es constitucional, y así vamos a encontrar, y los constitucionalistas que aparecen en ese proyecto de sentencia del doctor Blumen, que es su ponencia en realidad, porque la sentencia aún no la vemos, vemos también que están los connotados constitucionalistas del país discutiendo el tema. Entonces, ¿pueden haber dos verdades? ¿Los dos tienen la razón sobre ese tema de la prescripción? Hay una connotación constitucional, hay una cuestión muy técnica que es la prescripción. ¿Se habrá tratado, abordado bien? ¿Cómo es posible que hayan, digamos, dos posiciones tan contrarias? Bueno, yo voy a aprovechar en ese caso que justamente esta resolución del Tribunal Fiscal que resuelve sobre el caso, dar también algunas referencias. Fíjense, en este caso, esta empresa presentó en el 2018 una demanda de amparo. ¿Y qué es lo que pidió la demanda de amparo? Lo que hablamos hace un rato, ¿no? Se inaplica esta primera disposición final del decreto legislativo 1421. Como muchas empresas, ¿eh? Muchos empezaron a prestar su amparo. No, dice, acá yo voy a pedir mi inaplicación de la norma, porque como dijimos, cuando una norma, cuando los actos que vulneren o violen se basen en normas autoaplicativas que van contra la Constitución, la norma se puede inaplicar en la sentencia. Si la norma se inaplica, obviamente, el tema de fondo también le va a dar la razón. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Presenta su demanda de amparo y pide que se inaplique esa norma. Ok, esa es tu petición. Claro, el gran error es que no pidió una cautelar. Y por eso que el Tribunal Fiscal dice, oye, tú pediste cautelar. No hay forma de suspender esto. Debiste pedir una cautelar en todo caso, eso es lo que le quiere decir. Mientras no haya cautelar, la demanda de amparo no suspende absolutamente nada. Eso es con relación al proceso de amparo. Pero fíjense que está diciendo que se inaplique el 1421. ¿Por qué? Porque vulnera la Constitución. Porque vulnera el principio de la retroactividad, dice, ¿no? Que es una norma que está en la Constitución. ¿Te acuerdas que dijimos que también los derechos que están, las garantías que están a lo largo de la Constitución se protegen? Entonces la retroactividad es un principio. Solamente el proceso de retroactividad en materia penal, en materia sancionadora. No solo penal, sino también penal en el sentido sancionador, que es delitos y también infracciones y sanciones. Lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, no hay aplicación retroactiva de las normas. Las normas surgen en adelante. Lo dice el Código Procesal Constitucional, lo dice el Código Civil, lo dice la Constitución, lo dicen todas las normas. Código Penal, todas lo dicen. Pero hay que entender bien qué significa el tema de la retroactividad. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, no procede la suspensión. Totalmente correcto. Y claro, en esta pretensión que se llega al Tribunal Fiscal, y por el cual el Tribunal Fiscal no le da la razón al administrador contribuyente, le dice, ¿sabes qué? Además, le dice el contribuyente, además el 1421 vulnera, ¿no es cierto?, la Constitución, y en consecuencia no se puede aplicar. Y el Tribunal Fiscal va a emitir, ¿sabes qué? Yo no tengo potestades para pronunciarme sobre eso. No tengo competencia o facultades para ejercer el control difuso de las normas. ¿No? ¿Qué es el control difuso? ¿No es cierto? Esa posibilidad que tiene el Poder Judicial para poder establecer al momento de fallar la jerarquía de las normas y aplicar la de mayor prevalencia en la pirámide de Kelsen, ¿no? La Constitución primero, etcétera, ¿no? Las leyes, los decretos supremos, etcétera, normas reglamentarias. El juez sí puede hacer eso. El Tribunal Fiscal lo puede hacer, en algún momento lo hizo, fue autorizado. Los órganos colegiados de fijo, no. No se puede. El Tribunal Fiscal no puede, no tiene esa facultad, no tiene esa competencia para decir, ¿sabes qué? Esta norma viola la Constitución. No lo puede hacer. En ningún caso los tribunales administrativos tienen esa competencia, potestad o facultad para ejercer el control difuso. No lo puede hacer. Y lo dijo válidamente en esta resolución de observancia obligatoria. Muy bien. Del año 2019. Pero vayamos al tema de fondo. Y acá ya termino, doctor Lorio.
Fíjense, en el tema de la prescripción. Y voy a dar mi posición, si me lo permiten. Después de haber escuchado en realidad muchas ponencias, y lo que me alegra de eso es que nos ha permitido a los que estamos en el mundo tributario, civil y constitucional, que todos opinemos, desde un punto de vista, digamos, de nuestra especialidad. Pero hay que aterrizar pues a lo que es la prescripción como institución jurídica, y también apelar un poco a la historia. Quiero aportar algo acá, que no lo he escuchado mucho en las ponencias, en las intervenciones, pero creo que todos se han focalizado en esa jurisprudencia del año 2017. ¿No? Ahorita lo vamos a hablar, a ver. Pero antes, ¿qué es lo que quiero empezar diciendo? Fíjese, para poder entender algo, para poder entender, o creo que pronunciarnos sobre lo que ha sucedido el día martes, hay que entender la prescripción primero. No podemos atacar de frente digamos, el 1421 o la resolución de observación obligatoria del año 17, sin entender qué es la prescripción. Y podemos llegar a conclusiones cerradas. ¿Y qué es la prescripción? La prescripción, fíjese, tiene dos elementos fundamentales para que se entienda, porque sé también que hoy, además de estudiantes de derecho, abogados profesionales, expertos, también hay ciudadanos que no son abogados y están presentes el día de hoy gracias a esta difusión por estas redes. Y entonces a veces por la televisión escuchamos de todo, ¿no? Uy, ahora las deudas ya no prescriben, ¿no? Ya no, ninguna deuda prescribe. Entonces empiezan a decir cosas que obviamente se escuchan y empieza el teléfono malogrado. ¿Qué es la prescripción? Fíjense. La prescripción tiene dos elementos fundamentales: el transcurso del tiempo y la inacción. Si transcurre el tiempo y hay inacción, quien tenga un derecho sobre ello, no lo va a poder ejercer. Transcurso del tiempo e inacción. Los derechos, y detrás de eso el Tribunal Constitucional también ha dicho, y toda la doctrina civil en general, los derechos pues no pueden ser ilimitados, ¿no? No pueden ser absolutos en el tiempo. Hay un tema de seguridad jurídica, de orden público, esos principios que están detrás. Y uno puede decir al doctor Lorio, yo le presté dinero hace 20 años y ahora páguemelos. El doctor Lorio válidamente, en un proceso judicial, deducirá la prescripción y te dice, ¿sabes qué? Después de 20 años no me puedes cobrar, pues. Los derechos no son ilimitados, señores. Entonces la prescripción lo que está diciendo es el transcurso del tiempo, señores. Si tu inacción no hiciste nada en el tiempo oportuno, porque la ley establece tiempos para accionar, ya no lo puedes ejercer. O si lo ejerces, te van a deducir la prescripción. Eso es la prescripción. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El Código Tributario, que es una norma tributaria, recoge muchas reglas de la prescripción que están en el Código Civil. No es absolutamente igual, hay diferencias, y muy notorias en algunos casos. Pero como concepto es ese. Entonces, ¿la administración qué facultades tiene? Tiene facultad para determinar deuda, tiene facultad para exigir deuda y tiene facultad para sancionar. Pero tampoco son ilimitadas. No, la administración no puede decir, ¿sabe qué? Adriana S.A., Ortiz S.A., vamos a fiscalizar tu empresa por deudas del año 1995. Pues Adriana ni siquiera había nacido. O sea, no puede ser que después de 25 años se quiera fiscalizar una deuda de esa época. No. Lo que dice el artículo 43 es que hay plazos que tiene la administración tributaria para ejercer sus facultades de determinación de deuda, que son 4 años. Si en 4 años no se ejerce esa facultad, señores, prescribe esa facultad de determinar deuda tributaria. Y una deuda cuando ya está determinada, es exigible, está en plena cobranza, la norma también le dice que tienes 4 años para exigir esa deuda. Si no la exiges en 4 años, después no la puedes exigir. No es indeterminado en el tiempo. Claro, acá están los temas de interrupción, pero ahorita entendemos el concepto primero. No se puede tener una deuda pues 30, 40 años. Tienes un plazo para poder exigirlo. Sino la posibilidad de poder ejercitar esa facultad de exigir la deuda prescribe. No prescribe la deuda, Yo sé que hasta el Código Tributario tiene mala redacción y se prescribe las deudas, no prescribe. Lo que prescribe es la facultad de exigir esa deuda tributaria. Las deudas se mantienen. Las deudas no se extinguen, como la Ley General Española que sí extingue deudas. Y otras normas también en otras legislaciones. Acá no. Ocurría la prescripción por el transcurso del tiempo, ahí está la deuda. Dice, prescribe la acción, pero no el derecho. O sea, ya no puedes exigir, pero la deuda está ahí. ¿Y se puede pagar? Sí. O si eres un loco lo pagaría. No, hay gente que lo paga. Hay gente que fracciona esas deudas, a pesar del plazo de prescripción. Entonces, no pueden ser derechos ilimitados. Hay plazos. Y lo que dice el 43, y por favor léanlo. Tarea para la casa, chicos.
El 43 es clarísimo. El 43 establece los plazos de prescripción, dice, para ejercer esa facultad de determinación, coma, para ejercer, así como la facultad para exigir y sancionar, son cosas distintas, ¿ah? 4 años. 4 años. O sea, yo leo el 43, lo he leído 50 veces y yo no sé en qué momento dice que esos 4 años son para determinar y para exigir. Nunca lo dijo. Revisemos las normas desde los años 90. Son facultades distintas, en etapas distintas. 4 para determinar, 4 para exigir. ¿De acuerdo? Hay una coma ahí grandísima, que lo podemos ver con expertos, no sé, pues en gramática. Cómo se interpreta literalmente en principios. Pero no solo eso, les he traído un aporte. Porque además, antes de entrar al aporte, si ustedes revisan el Código Tributario y las interpretaciones, amigos, no solamente hay que recurrir a una interpretación literal. El numeral 7 del artículo 44 dice esto, y me agarro solo eso. ¿Y qué dice lo demás del código? ¿Acaso el numeral 7 del artículo 44 define las reglas de todo código tributario? El código tributario, señores, si ustedes revisan los primeros artículos, dice cuándo se origina o sucede un hecho imponible, o la hipótesis de incidencia, como quieran llamarlo, cuándo se genera la obligación, cuándo estamos obligados a declarar o determinar la deuda tributaria, y después de eso viene la exigibilidad de la deuda tributaria. Artículo 115 y siguientes en adelante. ¿Cuándo se determina? Artículo 77 en adelante, o 78 es el caso de López. Si ustedes revisan el cuerpo normativo, ven que existen etapas que son de cuando nace la deuda, etapas cuando se declaran y se determina la deuda, y cuando se hacen exigibles, nuevamente. No sé en qué momento esas 3 etapas se juntan en una. ¿Y por qué les digo esto? Porque la prescripción tiene 2 elementos. Inacción y transcurso del tiempo. Entonces la inacción y el transcurso del tiempo tiene que darse en cada etapa. Entenderla de otra forma es generar incluso indefensión. Fíjense, si ustedes revisan los actos de interrupción de la prescripción, antes no se distinguían. Hasta antes del 2007 o 2004, me parece. Decían, esto es la prescripción y estos son los actos de interrupción. ¿Cuál es de cuál? Habría que sustentar. Luego la norma dijo, no, estos son los actos de interrupción para determinar, estos son para exigir, etcétera, estos son para sancionar. Estos son para las devoluciones, etcétera. Ok, los está diferenciando. Y luego, ¿pero por qué? Porque nuevamente son etapas distintas. Y la pregunta es, si yo tengo administración tributaria, a mí me van a sancionar por no determinar en 4 años. Ok, si no en 4 años, ya no lo puedo hacer. Pero además me van a sancionar por prescripción, que es como una sanción, por no exigir en esos 4 años. Ok. Pero no me permite actos de interrupción de esa prescripción. Y cuando se interrumpe con un acto cuando se hace un acto que significa interrupción de la prescripción, se vuelve a contar de nuevo. 4 más. Y la norma establece actos de interrupción de la prescripción, por ejemplo, que se puede realizar cualquier acto de una deuda exigible en procedimiento de cobranza. Cualquier acto. Entonces yo, administración, si no hago un acto de interrupción y dejo transcurrir el transcurso del tiempo, o sea, inacción y el transcurso del tiempo, prescripción. Clarísimo. Pero la pregunta es, si el plazo de 4 años es para determinar y para exigir, ¿puedo accionar con acto de interrupción para la exigibilidad? No puedo, pues. Porque es un plazo que todavía ni siquiera se ha terminado deuda. ¿Cómo podría interrumpir la prescripción? ¿Sabe por qué no se puede? Porque son etapas distintas. Cada etapa tiene su momento y en cada etapa se sanciona por la inacción y por el transcurso del tiempo. Y lo que les digo, ¿saben en dónde se sustenta? En algo que no lo han dicho muchos. Hay una jurisprudencia de observancia judicial del año 2005, que ustedes lo ven en pantalla. Del año 2005, señores. Y con una jurisprudencia de observancia obligatoria, y lo dice el 154, creo que es del Código Tributario, es como si fuera una ley. Pobre que la administración no la respete. Hay esta sanción penal contra eso. ¿Y qué dice el año 2005? Y no lo menciona, o sea, lamentablemente, quienes exponen o escriben no lo mencionan. Y está referida en la exposición de motivos. El doctor Fernando Serrano hace referencia a otra, pero que a su vez refiere a la del 2005. ¿Saben lo que dice esta jurisprudencia de observancia obligatoria del año 2005? La notificación de la RD, la resolución de determinación, agota la acción de la administración para determinar deuda.
dando inicio al nuevo cómputo o término prescriptorio de acción para exigir el pago. 2005. ¿Dónde está la confusión? 2005 ya hace esa distinción de 4 más 4. Una vez que se determina, la regla del código lo establece. Una vez que hay una resolución de determinación de plazo para impugnar, exigir, todo se reguló ya. ¿Qué empieza ahí? El plazo de prescripción para exigir. Señor, ¿sabe qué? A partir de ahora usted tiene 4 años. Si no exige, prescripción. ¿De acuerdo? Y eso lo dijo el Tribunal Fiscal. Y no en cualquier jurisprudencia, de observancia obligatoria. En el 2008, hizo en una también de observancia obligatoria que se les he puesto ahí, con mucho cariño, vuelve a referir la del 2005. Claro, se pronuncia sobre las nulidades, la resolución de determinación, etc. Pero hace referencia nuevamente al 2005, ratificándola. Porque además el Código Tributario señala, mientras no se cambie esta jurisprudencia, se mantiene. Tendría que haber otra observancia obligatoria en sentido contrario para que la deje sin efecto. O una ley que la derogue, cosa que no ha habido. 2008 lo mismo. 2012 ya había hasta una jurisprudencia, también, esta sin observancia obligatoria que también he puesto, que también refiere eso. Entonces, ¿qué pasó? El problema fue, pues, el decreto legislativo 1113, ¿no? Que salió en el 2012. El 27 de septiembre, si no me equivoco. ¿No? Este decreto legislativo 1113, el tan polémico, en el 2012, ya fíjese, 2005, 2008, había una jurisprudencia sobre obligatoria todo ese tiempo. No sé si alguien puede decir que no se aplique contra un pronunciamiento obligatorio de una fiscal. En el 2012, el decreto legislativo 1113 dice el famoso numeral 7 del artículo 44, ¿no? Que el inicio del cómputo de la prescripción para exigir es una vez que se notifica la resolución de determinación. Entonces dicen, uy, gran cambio. La norma está modificando el pasado. Ha creado una nueva regla, dicen muchos, ¿no? Es retroactiva. Oye, y entonces yo me pregunto, ¿retroactiva de qué? Si el propio Tribunal Fiscal en jurisprudencia de observancia obligatoria lo dijo claramente. ¿Alguien podía incumplirlo? Si así fue de 2005 al 2012, con esta regla, ¿qué cambió con el 1113? Absolutamente nada. Lo único que hizo el 1113 fue incorporar una regla de inicio de cómputo de algo que ya existía. Es algo así como cuando el derecho positivo recoge el derecho natural. Por eso que el doctor Durán habla que es una norma interpretativa. No se cambió absolutamente nada. Y es más, el 1113 habla de que esa norma que habla del cómputo se aplica para resoluciones de determinación que se notifican después del decreto legislativo 1113. Es decir, que se notifican a partir del 28 de septiembre. No para casos anteriores donde ya los 4 años pasaron. Porque claro, la jurisprudencia del año 2017 del Tribunal Fiscal, después, digamos que apareció el 1113 y dijo, no, el 1113 ha creado una nueva regla, ha creado una nueva norma de aplicación retroactiva, porque ya empezó el inicio del cómputo de la prescripción, ya se dio ya. Y no pueden haber 2 inicios, etcétera, etcétera. Hace todo un análisis muy técnico, donde dice que no puede haber 2 inicios en consecuencia sin aplicación retroactiva. Pero no entiendo cómo en esa jurisprudencia el Tribunal Fiscal no hace referencia a sus propios referentes anteriores de observancia obligatoria. ¿Y dónde está esa jurisprudencia del 2005 y la del 2008? Que son de observancia obligatoria. ¿Por qué no opinó contra lo que la misma jurisprudencia, su sala plena, lo dijo? ¿Por qué no la revirtió y dijo, sabes qué, hemos cambiado el criterio? No dice nada de eso. Entonces, desde mi punto de vista, en realidad, y ya para ir terminando, creo que hay varios elementos que hay que considerar en este tema de fondo y por lo cual, obviamente, en este amparo se pidió la inaplicación del 1421. Primero que hay que entender bien qué es la prescripción. Y por eso muchos también han dicho que no se puede sancionar, digamos, en estos plazos de 4 años, que se entiendan que son 4 años para determinar y para exigir. Lo que están diciendo es que antes del 1113, esos 4 años eran para determinar y exigir. Tu administración estás obligado a determinar y exigir en esos 4 años. Si determinaste en los 3 años, 11 meses y 29 días, de que no iniciaste la exigibilidad de la cobranza, ya no lo puedes hacer. Eso es lo que están diciendo. ¿No? Esa es la interpretación que están diciendo porque eran 4 años para ambos. No están entendiendo que es la prescripción. El artículo 43, que en ningún momento junta esas etapas distintas y dice que es 4 para ambos. Porque a lo largo del código también no se señala eso, lo que acabo de decir. Las etapas de nacimiento, declaración, determinación y exigibilidad son distintas, señores. Y revisemos todo el código tributario. La definición los diferencia. Los actos interruptorios serían inaplicables
en caso que sea el mismo cómputo de 4 años. La teoría de los hechos cumplidos se aplica plenamente. Porque la teoría de los hechos cumplidos significa que si sale una norma, en el tiempo 1 se aplica la norma A, y luego sale la norma B, pero las consecuencias digamos, de los hechos que surgieron la norma 1 siguen vigentes, se aplica la norma 2 inmediatamente. Esa es la teoría de hechos cumplidos. Y lo que ha dicho el 11.13 es que las notificaciones se realizan después del 11.13, justamente. No los anteriores. O sea, se aplican con la nueva norma. Esas notificaciones, esos actos administrativos notificados después del 28 de septiembre, aplica la nueva norma. Que en realidad, como les vuelvo a decir, no cambió absolutamente nada, señores. Siempre fue 4 más 4 a decir del propio Tribunal Fiscal. Y ustedes pueden revisar incluso doctrina de gente muy renombrada del país en aquellas épocas, y dicen lo mismo. Entonces yo creo que se cumple con la prescripción, se cumple con las etapas del procedimiento que dice todo el Código Tributario, se cumple con los actos interruptorios del Código Tributario, se cumple con la teoría de los hechos cumplidos, con lo cual el numeral 7, pues, en absoluto es inconstitucional ni retroactivo. Y creo que esos son los fundamentos por los cuales, digamos, no corresponde declarar su inconstitucionalidad. No hay una sentencia aún de los miembros del Tribunal Constitucional, lo que es una ponencia, digamos, publicada en su página web, con argumentos a favor o en contra. Ya la sentencia la vemos en los próximos días. Y también los argumentos que se han dado son distintos, son diferentes, de uno u otro lado. Yo no voy a, digamos, a analizar argumentos que de repente son diferentes a los planteados. Yo analizo en base a lo que dice nuestra propia normatividad y estos antecedentes que les digo de las dos jurisprudencias. Tómenlas en cuenta. De repente están totalmente en contra con la opinión que yo señalo, porque sé que también hay personas que siguen defendiendo el principio de retroactividad conforme a la Constitución, pero no están refiriendo a estas dos jurisprudencias obligatorias que lo dice la propia exposición de motivos y que en algunos casos lo dicen también algunos tratadistas. Y creo que para analizar, digamos, un tema y podernos pronunciar, por lo menos en ámbitos académicos, tenemos que tener en consideración todo. Veamos las normas de aquella época, pues. Veamos las normas del 2005, la anterior. Veamos la jurisprudencia de aquella época, veamos todo. Y no solamente la jurisprudencia del año 2017, que es un poco donde se está enfrascando toda la discusión con el 1421. Creo que si vemos el todo y hacemos una interpretación sistemática de todo el ordenamiento del Código Tributario, una interpretación finalista, que es lo que se busca con la prescripción, ¿no? Y razonable, porque no podemos llegar a interpretaciones cuando nosotros empezamos a interpretar y vemos que hay contradicciones, algo está pasando en nuestra interpretación. Algo está pasando. Algo no está bien. Entonces, cuando entren al tema de los actos introductorios, se van a dar cuenta que hay contradicciones. Entonces, hay algo no está bien. Y eso hay que volver a refletir qué hacemos para que nuestra interpretación sea coherente. Y por eso le he puesto estos criterios a considerar para que ustedes los puedan evaluar, obviamente siempre bajo el contexto del tema que nos convoca el día de hoy. De hecho, no fue el decreto legislativo 1421, pero esta jurisprudencia que les he traído justamente es un amparo para quien apliquen el 1421, pero que no pidió cautelar. Y el Tribunal Fiscal válidamente dijo, señores, para que se suspenda tiene que haber una medida cautelar, pero conforme al Código Procesal Constitucional. ¿De acuerdo? Y entonces, en ese sentido recién podríamos analizar el 1421, que no tienen competencia para aplicar el control difuso, pero me permitió un poco analizar en base a conceptos tributarios, ¿no es cierto?, a la historia, lo que ha sucedido y a los conceptos, cómo debería entenderse, digamos, el tema de la prescripción y el 1421. Muchas gracias, doctor Lorio, muchas gracias, Cedetri, Franklin Tawada, muchas gracias por la invitación. Espero que el tiempo permita aclarar algunos conceptos que de repente no puedo hacer a lo largo de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, comparto contigo plenamente en el sentido de que este es un foro académico, no podemos ser ajenos, digamos, a una sentencia importante del Tribunal Constitucional y finalmente agradecemos tus comentarios digamos, y de repente la tomamos al final, digamos, de esta ronda de preguntas con un par de reflexiones, digamos, en procura de que estas situaciones no se repitan, ¿no? Porque, digamos, hay un problema resuelto, pero creo que hay un problema mayor, ¿no? Que el problema mayor es que finalmente la interconexión que tiene que haber dentro de los poderes públicos, el sector privado, para que finalmente estas situaciones no vayan a repetirse, digamos, de interpretaciones que finalmente nos dejan en cierta, digamos, cierta situación no querida, ¿no? Pero lo tocamos al final. Ahora, yo he recibido algunas preguntas, y la primera es, de acuerdo a la experiencia, digamos, en estos temas de cobranza coactiva y relacionados con lo que vendría a ser
estas medidas cautelares promovidas en procesos de amparo, es qué situaciones finalmente evidencian o acreditan la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, ¿no? O sea, ¿qué situaciones? Un poco de situaciones de casos concretos en los cuales se ha dicho, efectivamente acá hay peligro en la demora, efectivamente acá hay verosimilitud en el derecho, ¿no? Sí, los casos que se han podido plantear en el Poder Judicial a través de demandas de amparo y que han atendido la petición es, por ejemplo, en temas de debido proceso, ¿no? Y básicamente, ¿en qué? En las notificaciones. La notificación como tal, regulada, además en su artículo 104, ¿permite una garantía de debido proceso? Sí, porque la notificación lo que va a hacer es notificar un acto administrativo, y un acto administrativo genera derechos y obligaciones. Si yo administrado no soy notificado, me voy a quedar en indefensión, no puedo alegar nada, entonces afecto el debido proceso. Entonces, en los casos que se han planteado es, por ejemplo, en situaciones en que han sido mal considerados no habidos y utilizaron un mecanismo de notificación como no habido y cuando en realidad no era no habido, ¿no? Eso es un tema también que regula el Código Tributario, que el tema de en qué casos se considera no habido, etcétera, de tres de oportunidades negativas, cerrado, etcétera, o de domicilio inexistente. Entonces, los acuses no han estado debidamente realizados, no se notificó, conforme a ley, afectó el debido proceso, y entonces, ¿y por qué? Porque eso es un tema de verosimilitud del derecho, porque está acreditado con los documentos que el juez revisó. Pero además, ¿por qué pedir una demora? Porque hay procedimiento de cobranza coactiva que lo rematan la otra semana, ¿no? Entonces, si un remate judicial dice, si no me das la cautelar ahorita, el perjuicio va a ser irreparable, porque el bien se va a perder. De repente, distinto es a un embargo en cuentas bancarias, donde el dinero se puede devolver, pero a ver, devuelven un inmueble a un contribuyente. Eso es mucho más complicado, porque estos inmuebles pueden ser transferidos y el tercero de buena fe no le quita su bien a nadie. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se puede dar el supuesto que hay una verosimilitud del derecho, hay un peligro de demora, con lo cual la cautelar es perfectamente válida para que un juez pueda suspender un procedimiento de cobranza. También se dan muchos casos de las famosas normas autoaplicativas, ¿no? Pero el tema ahí es mucho más complejo, porque el tema pues va a pasar justamente por analizar si se han respetado los principios constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso que sí sea procedente, imaginemos el supuesto, no sé, como el mínimo de la renta hace 30 años, que no corresponde, entonces ahí simplemente no hay deuda y la cobranza podría concluir, porque la cobranza es solo una deuda tributaria, ¿no? Entonces ahí también son los peligros inminentes, en realidad, que se van en cobranza coactiva, son claros porque, como conversaba al inicio, a diferencia de otros procedimientos, es un proceso ejecutivo. En un procedimiento de cobranza no hay más discusión. La función exclusiva es, si en 7 días no se paga, se empieza a ejecutar, ¿de acuerdo? Y se empiezan a embargar, y cuando me refiero a ejecución de los diferentes tipos de embargo. Entonces, hay una cuenta bancaria, el dinero pasa y se paga de deuda tributaria. Si hay unas cuentas por cobrar, y más difícil aún, o si hay bienes, por ejemplo, muebles, se pueden hacer depósitos sin o con extracción, con lo cual hay desposesión de los bienes y son retirados de los almacenes y luego se rematan. Entonces, en realidad, ¿los perjuicios pueden ser irreparables? Sí. Y en caso que eso se muestre ante el juez y el juez le genere esa convicción de ese peligro inminente, pues en esas situaciones, y obviamente, el juez, para que atienda ese pedido, que el peligro procesal creo que sea un proceso de cobranza, tiene que ver lo primero, la verosimilitud del derecho. Porque para empezar dijimos, no procede ante cualquier derecho. No es para cuestionar un recálculo de deuda. Es realmente si no se está respetando, por ejemplo, el debido proceso de un procedimiento de cobranza. Si hay 3 días, por ejemplo, para poder observar una tasación y no se da esa posibilidad al administrado, se está vulnerando un debido proceso. Y cosas como esas. Pero en principio, recordemos que el procedimiento de cobranza es un proceso ejecutivo. No hay muy poco por discutir. Ok, un poco trasladando, digamos, la experiencia de las medidas cautelares en un procedimiento contencioso, que hay una diferencia con el proceso de amparo, donde no hay una etapa probatoria, y en el cual los temas a discutir, entendería yo que son más afines para un poder judicial en formación en la especialidad tributaria, ¿no? Entonces, la experiencia, digamos, en los procesos contenciosos, los contenciosos, es que finalmente la tendencia del juez es una tendencia, digamos, de evitar, digamos, el otorgamiento de medidas cautelares, ¿no? Y para eso pone parámetros bien altos en cuanto a lo que vendría a ser peligro en la demora, es que, como señala José, no sé si exactamente sea así, el proceso de amparo es
una inminencia de cobranza, una inminencia, digamos, de embargo, pero con una medida ya trabada. O sea, la sola emisión de una resolución de ejecución coactiva no detonaría o no demostraría ese peligro, digamos, para percepción de algunos jueces en lo contencioso. En cuanto a la verosimilitud del derecho, y esa ya es una experiencia previa, digamos, una experiencia ya personal, porque tenemos un problema, no tenemos estadísticas, no tenemos un control abierto de la función jurisdiccional, entonces finalmente cada quien habla de su propia experiencia, no puede hablar, digamos, con cifras concretas o, digamos, u oficiales. Entonces la experiencia es, si yo precipito la opinión del juez a través de un pronunciamiento digamos, de una medida cautelar, que lo entienden como un adelanto, cosa que está mal, como un adelanto de opinión, finalmente, como el tema tributario es tan técnico y tan complejo, digamos, esa precipitación que yo lo obligo con el pedido cautelar, me los llevaría, digamos, a la tendencia de no alejarse de la resolución del Tribunal Fiscal, que es el órgano técnico especializado. En ese tipo de, digamos, esa es la experiencia del proceso contencioso. En el proceso de amparo, ¿cómo más o menos se maneja? ¿Es similar? La tendencia del Poder Judicial es no otorgar medidas cautelares a los administrados. Digamos, es mucho más frecuente que ese acceso sea una valla muy alta. ¿Cómo es la experiencia y tu investigación sobre este tema? Sí, a ver. Y que bueno, porque eso permite un poco diferenciar este cuadro que les planteé, porque una demanda contenciosa administrativa, digamos, la ley es distinta, ¿no? Acuérdense que en la ley de procedimiento contencioso administrativo se requiere contracautela. Entonces ahí se aplica el 159 además, que dice que si se va a suspender algún acto administrativo de un procedimiento administrativo en SUNAT, contracautela. O sea, carta, fianza o hipoteca. Entonces hay un elemento adicional que está incorporado por el Código Tributario porque no lo dice la ley de demanda contenciosa administrativa. Entonces, eso ha hecho que en los casos que se han presentado, efectivamente, los jueces los están adoptando, pero cuando hay contracautela. Si no hay contracautela, digamos, por un principio de ejecutabilidad, una vez resuelto en el Tribunal Fiscal, continúa, digamos, con el procedimiento de cobranza coactiva, aun cuando hay una demanda contenciosa. Entonces, creo que ahí el parámetro va más por la contracautela. En el caso de los amparos, no, ahí no hay contracautela. En el caso de los amparos, en realidad, los casos que normalmente son rechazados son por la inaplicación de las normas, las famosas normas autoaplicativas. Y en los casos que se ha otorgado, son casos básicamente, al menos en los procedimientos de cobranza coactiva, por temas, digamos, de debido proceso. Porque el tema de urgencia es verdad, o sea, yo no sé, que no es lo mismo una notificación inicial de un inicio de cobranza, donde de repente hay, a través, y por eso también decía, ¿no? Acuérdense, no olvidemos que hay una vía previa que se puede utilizar y que se utiliza mucho en el procedimiento de cobranza, que es la queja. Hay una sala de quejas en el Tribunal Fiscal, bueno, más son quejas por gobiernos locales y regionales, pero que resuelve también las quejas presentadas contra procedimientos de cobranza SUNAT. Sin muchas quejas que se presentan, que están referidas a que el acta de embargo no estuvo bien hecha, que no me hicieron bien la notificación, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Fiscal falla sobre eso. Entonces, por lo cual, tampoco es que hayan abarrotado, digamos, el Poder Judicial con acciones de amparo por procedimientos de cobranza, porque bien lo dijo también el doctor Mejía, que esa vía previa, que también lo ha dicho el Tribunal Constitucional, significa que el primer agote es eso. Y esa vía previa es la queja. Y se utiliza mucho la queja, porque además hoy los plazos son muy cortos. El Tribunal Fiscal también dicta cautelares. Ha sucedido también que el remate era en 2 días, o en 3 días, o una semana, y dicta medidas cautelares justamente suspendiendo la cobranza porque considera que hay justamente un peligro en la demora, que puede convertirse en irreparable. Entonces, lo que podría comentarles en base a la experiencia de la investigación es que más se ha recurrido en la vía administrativa que en la vía judicial, que sí la hay también, procesos de amparo, más por normas autoaplicativas, pero los otros casos, por ejemplo, una empresa de agua también que daba servicio de aguas, digamos, en el país, en otra ciudad, no en Lima, y presentó un amparo, porque tenía una cobranza coactiva, un monto alto, y decían, si me embargan, no va a haber agua en la ciudad. Derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, etc. Alegó todo eso a través de un amparo.
Y el Poder Judicial dijo, no, bueno, no has acreditado la vinculación directa, primero tienes la obligación de contribuir, así como tú le cortas el agua cuando no te paga, tú tienes que pagar tus tributos, le dijo, y no lo estás pagando. Y no se acreditó pues que esto haya afectado el derecho a la vida, a la salud o a la integridad o algo de lo que alegó justamente esta empresa. Rechazado. En los otros casos, como le comento, básicamente son por temas de que no se han respetado o los plazos o las notificaciones que se dan en un procedimiento de interconsulta colectiva, porque digamos ese es el tema que nos convoca en esa reunión. Entonces, al no haberse respetado el debido proceso, y sí ser inminente, porque no estamos hablando de un inicio de cobranza, sino normalmente son ya en ejecuciones finales, donde se están rematando los bienes, los jueces las han otorgado. Pero siempre, digamos, tomando en consideración que es un proceso ejecutivo, que el peligro es inminente, porque ya digamos, la ejecución es prácticamente inmediata en estas etapas finales, como le digo, y porque además los jueces revisan muy detalladamente los actos administrativos. Y revisan, por ejemplo, también hubo casos de domicilios procesales. Oye, señaló un domicilio procesal este contribuyente y no se notificó en su domicilio procesal, se notificó en otro domicilio y continuó. Entonces, las siguientes etapas de esta deuda continuaron notificando en su domicilio fiscal. Llegó a cobranza coactiva, se inició la cobranza coactiva y el otro dijo, oiga, indefensión. Indefensión total, no me notificó donde corresponde. Y el Poder Judicial dijo, efectivamente, acá no puedes iniciar una cobranza, y ahí recién se inicia la cobranza. No puedes iniciar la cobranza porque puedes afectarlo, y porque se ha afectado el debido proceso, no se ha notificado debidamente, le estás generando indefensión. Y también se otorgó, digamos, la medida cautelar para suspender la cobranza. Entonces, sí ocurre, sí, efectivamente por temas básicamente de debido proceso, pero lo que sí quiero mencionar es que creo que la gran vía previa que se viene utilizando para estos casos son las quejas ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Ok, justo a propósito de este último comentario, nos llega nos hacen una consulta que lo traslado, dice, la interposición de remedio de queja no es obligatoria. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal considera que se debe interponer previamente ante el Tribunal Fiscal para entender agotada la vía administrativa en estos procesos de amparo. En ese sentido, según el TC, la interposición de la queja es obligatoria. ¿Qué opinión le merece este criterio del TC? Lo que Claro. Lo que pasa es que el propio Código Procesal Constitucional nos establece las reglas, ¿no? Cuándo procede y cuándo no procede, porque si no, imagínense, si no hubiera agotamiento de vías previas, ¿no? Todos recurriríamos al Poder Judicial con amparos y con vías cautelares. Lo que he dicho, este es un proceso residual, ¿no? Para que no ocurra pues lo de los 80s que se amparizó el país y todos irían al amparo porque inmediatamente me van a atender. Entonces, ¿sabes qué? Agota la vía previa, dice. Pero hay una excepción. Si el perjuicio puede ser irreparable, si es inminente, y agotar la vía previa me va a llevar a un tema ya de peligro procesal, que ya va a haber irreparable el daño, el propio Código Procesal Constitucional pone la excepción. En ese caso te puedes ir directo con un amparo y pedir una cautelar. No necesitas agotar la vía previa, pero solo en esos casos. Excepcionalmente, dice el Código Procesal Constitucional. En los demás casos, lo que está diciendo la norma es, oye, agota la vía previa. Es una regla procesal. Entonces, no es que esté, digamos, no es que sea obligatorio. Finalmente, digamos, ejercer derechos, plantear las pretensiones ante el Tribunal Fiscal del Poder Judicial es algo de exclusiva competencia del administrado. Si quiere lo hace o si quiere no lo hace. Y si lo hace porque considera que se ha vulnerado, digamos, las normas del Código Tributario, lo puede hacer a través de un recurso de queja. No se puede ir de frente al Poder Judicial, porque esas no son las reglas. Pues es como que yo quiero decir, ¿sabe qué? Yo quiero ir de frente con la demanda de contencioso administrativa. No quiero ni ver ni a la SUNAT ni al Tribunal Fiscal. No puedo hacer eso yo como administrado. Tengo que agotar las vías, ¿verdad? Tengo que reclamar, tengo que apelar y tengo que irme a la demanda de contencioso. Acá es igual. No me puedo ir al Poder Judicial de frente. La regla es, señora, agote la vía previa. Y si es inminente, aplicas la excepción. Ok. Tenemos dos temas, digamos, adicionales. Una de las diapositivas se estableció que el Tribunal Fiscal no puede ejercer el control difuso. Yo creo que es un tema, digamos, dentro de la línea administrativista, bueno, la cual yo comparto, totalmente alineado, pese a que tenemos una sentencia que fue modificada luego por la Salazar y Arlequén, en el cual un periodo de tiempo le dieron superpoderes al Tribunal Fiscal. Pero es una cosa el control difuso y otra cosa el control de legalidad, ¿no? Y otra cosa es la aplicación de los precedentes jurisprudenciales, ¿no?
hoy en día se está viviendo, hemos llegado al otro extremo, ¿no? Entonces, no aplica el control difuso, pero tampoco acato los precedentes de observancia, digamos, vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Hay un acuerdo de sala plena que dice que no puede revisar los árbitros municipales, no obstante que hay precedentes vinculantes que tienen fuerza de ley, hay interpretaciones del Tribunal Constitucional que ya ejerció el control difuso y que uno como fuente del derecho podría aplicarlo al caso concreto. ¿Cómo ve ese tipo de situaciones? O sea, ¿es una limitación total del Tribunal Fiscal en cuanto al ejercicio de control difuso, incluso entendiendo como ejercicio de control difuso la aplicación de la jurisprudencia constitucional, en la cual ya se interpretó el carácter de la norma y la constitucionalidad misma, o en esos casos sí podría hacer el Tribunal Fiscal ese ejercicio como fuente del derecho? A ver, en mi opinión personal, creo que hay que ver exactamente qué dice el Tribunal Constitucional en cuanto a sus efectos. En algunos casos, el Tribunal Constitucional lo establece como un precedente obligatorio, como pasó, por ejemplo, en casinos y tragamonedas, y en otros casos es para el caso concreto, con lo cual obliga a que cada administrador contribuyente pues ejerza un amparo para que le aplique a él. Entonces, ahí creo que está un poco el inconveniente, ¿no? Cuando es de carácter general, creo que ni el Tribunal Fiscal ni nadie podría decir que no lo aplique, porque ese precedente, alejarse de eso, yo creo que incluso acarrearía esa responsabilidad funcional y no sé si delito. Entonces, creo que esa distinción habría que establecerla. Yo creo que el control difuso per se como tal, en algún momento el Tribunal Constitucional otorgó para los órganos colegiados, lo cual creo que está bien, porque realmente creo que como regla general, siempre hay que respetar primero la Constitución. Si tenemos un orden jerárquico normativo, eso lo deben aplicar todos, no solamente el Poder Judicial, pero las reglas hoy nos dicen solamente la tiene el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, en la acción de inconstitucionalidad, o los jueces, ¿no es cierto?, al momento de resolver cada caso concreto. Es netamente jurisdiccional. En materia administrativa lo tuvo el Tribunal Fiscal como órgano colegiado alguna vez y después no, se la quitó. Y en mi opinión personal debería de tenerlas todas, porque finalmente todos tenemos que respetar la Constitución y el orden jerárquico. Y eso incluso puede ser luego impugnado, porque también hay que tomar en cuenta que los actos administrativos pueden ser judicializados, sí, siempre. Por ahí habrá alguna excepción, pero normalmente la materia, digamos, los niveles administrativos siempre pueden ser cuestionados judicialmente. Entonces yo no veo bien conveniente que eso se pueda ver. Pero hoy, como están las reglas, están delimitadas, no se puede hacer control difuso, pero yo creo que lo que dice el Tribunal Constitucional hay que respetarlo, sí, hay que aplicarlo, sí, pero hay que ver específicamente su fallo. En algunos casos sí está obligado a que todos lo apliquen y en algunos casos son de aplicaciones puntuales o concretas, con lo cual, si la ley dice, si la ley de alguna manera está siendo cuestionada, pero aún está vigente, no está siendo derogada, yo diría, ¿cómo dejar de aplicarla? La única manera es que sea declarada inconstitucional. Para el caso concreto aplicará, o una acción a par, y otros aplicarán los famosos actos análogos y demandarán. Pero creo que esa es un poco la restricción, doctor Lorio, con relación a esa sentencia, ¿no? Claro, bueno, de acuerdo, ¿no? O sea, finalmente cuando es un ámbito general, pero incluso hay todo un tema, ¿no? Hay una sentencia de previsión de consecuencia que es de los intereses moratorios y creo que hay posiciones marcadas en administraciones que no la quieren observar, ¿no? Entonces, y eso tiene un ámbito general, ¿no? Entonces, ahora... Y razonabilidad en el tiempo, creo, ¿no? La razonabilidad en el tiempo. Así es. Entonces, y finalmente, ya para y agradeciéndote por tu participación, por compartir, digamos, con nosotros en forma desinteresada y generosa, quería terminar, digamos, el tema de la prescripción y compartir, digamos, una reflexión, no sé, ¿cuál es tu opinión? Yo lo que veo es, yo recuerdo mucho esta RTF que acabas de mencionar, que es la 4638-1-2005, porque era el tiempo en el cual yo estaba en el Tribunal Fiscal. Recuerdo mucho el criterio. Recuerdo, y también vi con ojos de sorpresa en la RTF de observancia obligatoria del 2017. Pero yo creo que acá, digamos, más allá del tema interpretativo, los alcances y las posiciones que finalmente un Estado de Derecho, como el que todos nosotros como abogados tenemos que respetar, yo creo que hay una decisión definitiva del Tribunal Constitucional y finalmente eso es lo que hay que respetar. Y se zanjó el tema, pero en el camino hubo un desgaste de mucho tiempo, muchos recursos, y muchas situaciones que finalmente creo que se podían haber evitado, ¿no?
Yo también creo, igual que tú, que finalmente las opiniones tienen que ser de carácter técnico, no y ahí circunscribirse, porque la prescripción per se no está mal, sino no nos cuestionaríamos en las deudas, sino nos cuestionaríamos en el ámbito penal, ¿no? Hay delitos que prescriben, entonces creo que es más gravoso permitir que alguien se libere de un ilícito penal por una acción persecutoria que una deuda, ¿no? Entonces tendríamos que cuestionarnos incluso la prescripción de los delitos. Entonces creo que por ahí no va el enfoque, y creo que el enfoque va por una intervención como lo has planteado, pero también lo que veo es que surge el problema, a mi modo de ver, con esta resolución del Tribunal Fiscal de 2017, que cambia un criterio interpretativo, y creo que ahí yo comparto esa posición que ha señalado, pero también los actores vinculados digamos, al sistema tributario, creo que también, los actores me refiero a todos, ¿no? Me refiero desde el Congreso, desde la administración, desde los actores privados, dejaron estar, digamos, una situación en la cual podemos aprender, digamos, de lo ocurrido, ¿no? Estamos hablando de una jurisprudencia del 2017 con efectos que han ocurrido en el tiempo y tenemos una solución después de 3 años. Entonces, en el cual hay muchos muertos, heridos en el camino, y muchos triunfadores también. Entonces, eso se puede haber evitado. Y creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional nos permite finalmente aprender en que estas resoluciones de observancia obligatoria podrían ser públicas y sujetas, digamos, a un dictamen que finalmente puedan ser publicitados tanto para la administración, tanto para los contribuyentes interesados, para que finalmente puedan formular sus objeciones o opiniones en un debate público, porque finalmente las resoluciones de observancia obligatoria se convierten en normas jurídicas, digamos, por el criterio vinculante que tiene la administración, y permitiría, digamos, un acceso mucho más abierto para que, digamos, no ocurra lo que ha ocurrido, o en todo caso, seamos conscientes todos de lo que puede ocurrir. No sé qué... De acuerdo, de acuerdo. Y yo diría que en realidad es verdad, el Tribunal Constitucional ha fallado hoy en el 2020, la jurisprudencia es del 2017, si no me equivoco, el 1421 es 2018, y el 1421, de alguna manera lo que está haciendo es corrigiendo esta jurisprudencia de observancia obligatoria en cuanto a su interpretación de lo que acabamos de hablar. De hecho, el propio Código Tributario permite los cambios o a través de otra jurisprudencia o a través de ley, que es lo que se hizo. Digamos que entre el 2017 y 2018, no sé cuántos meses pasaron con este decreto legislativo y la jurisprudencia para justamente lo que usted ha planteado, Dolorio, es generar esa continuidad, esa seguridad jurídica que hoy se habla de ambos lados. La seguridad jurídica, por un lado, lo alega, obviamente, la Administración Tributaria del Estado por decir que siempre fue así, y por otro lado, la estabilidad jurídica también, o la seguridad jurídica, perdón, la alegan, digamos, quienes la cuestionan, porque dice que está habiendo una aplicación retroactiva y a partir de ahora no se respeta la seguridad jurídica, todas las normas serán retroactivas, y eso no es verdad tampoco. No es verdad si se interpreta, digamos, con una visión distinta, que es un poco lo que se está planteando. Entonces, creo que ahí la reacción con el decreto legislativo, no sé si fue tardía, pero corrigió. Y de hecho, el Tribunal Fiscal empezó a aplicar, y esta jurisprudencia que hemos traído es inmediatamente el decreto legislativo 1421. Es decir, por más cuestionamientos, quejas que hacían los contribuyentes, oiga, señor, acá está el 1421. Sí, pero vulnera la Constitución, no puedo aplicar el control difuso 1421. Y eso vino siendo. Entonces, el camino que quedó, obviamente, fue el camino judicial, como se han judicializado muchos casos con amparos para la inaplicación del 1421. Hasta que apareció, claro, que ese es para el caso concreto, hasta que apareció esta demanda del Colegio de Abogados, como que como colegio, digamos, o entidad colegiada, es uno de los que pueden establecer una acción de inconstitucionalidad, a diferencia pues, de 5.000 ciudadanos que se junten, ¿no? Entonces, presentada la demanda recién se puede discutir con el Tribunal Constitucional. Antes de eso no se había gatillado esta posibilidad, eran amparos independientes. Entonces, para el caso concreto, y por eso que tal vez el Tribunal Constitucional recién en esta oportunidad ha podido pronunciarse sobre el tema del 1421. Y claro, el desistimiento no procedía, porque realmente los constitucionalistas dicen que cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, a diferencia de una pretensión privada que es subjetiva, mía, José Nava, si se presenta una inconstitucionalidad, esa no es mía. El titular es el Tribunal Constitucional. Ha sido gatillada, si se quiere, por un privado, por un ente colegiado, fiscal de la nación, que fuere, pero una vez presentada es del Tribunal Constitucional. Y como tal,
él puede decidir continuar con el proceso y no procede pues las famosas desistimientos, como procede en la vida privada y también administrativa, que me puedo desistir de mi pretensión en mi proceso. Acá no. Entonces creo que recién tuvimos la oportunidad de que el Tribunal Constitucional, como órgano de control de la Constitución, pueda pronunciarse sobre este famoso 1421, que ya había generado polémicas tremendas, jornadas tributarias, eventos, donde constantemente decían es inconstitucional, inconstitucional, es retroactivo, 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 y lo repetían constantemente. Y el debate se abrió y puso obviamente a toda la ciudadanía ya al tanto cuando el tribunal ya por fin podía definir esto para todos. Porque una acción de amparo hubiese sido para caso concreto. Y si de repente se hubiesen generado 500 amparos más. Entonces sí es verdad. Fue de repente cuando ocurren esas cosas, bajo la premisa que usted plantea, si hubiese habido alguna forma de que se active el Tribunal Constitucional antes, mucho mejor. Mucho mejor hubiese sido después del 14-21 nomás, ahí nomás, para que esto tenga una estabilidad y no genere esas expectativas también obviamente que se han generado en el sentido de que era inconstitucional o que era retroactivo, y por otro lado que existe esta discusión media rara de que, oye, el Tribunal Fiscal dice de observancia obligatoria que es A, y el decreto legislativo dice que es B. Entonces hay una pelea, una lucha de poderes ahí de que, digamos, en la cual está generando sí una inseguridad en el sentido de que no puede ser que en tan poco tiempo existan dos criterios. O sea, ¿quién está mal, no? De hecho, cada vez que hay facultades delegadas, ha habido oportunidades en las cuales se han corregido algunas jurisprudencias del Tribunal Fiscal por temas de interpretación. Porque también, doctor Lorio, el Tribunal Fiscal también se equivoca. O sea, así como también se puede equivocar el Tribunal Constitucional, pero hay que respetar lo que resuelve. Entonces, una vez resuelto, nos guste o no, ya falló el Tribunal Constitucional. Igual, cuando resuelve el Tribunal Fiscal, nos guste o no, ya resolvió. Y si dice acción obligatoria, yo, en las oportunidades y con mucho cariño, mis amigos del Tribunal Fiscal, muchas veces he escrito en contra de lo que han resuelto, técnicamente hablando, pero respeto la decisión porque esa es la regla que se ha establecido. Pero creo que en ese caso del 2017 creo que se equivocaron. Así como pusieron medida cautelar firme, que es un error, si se quiere, no muy grave, pero error al final. Creo que esos errores también ocurren en el Tribunal Fiscal y en esa oportunidad me hubiese gustado muchísimo que en esa jurisprudencia del 2017 hubiesen tocado la del 2005 y 2008, y hubiesen dicho por qué se alejaban. No cumplieron lo que dijo el Código Tributario. Han tenido por qué sustentar por qué se alejaron, y no lo hicieron. Se fueron por otro lado, con ese análisis técnico del inicio del cómputo del plazo, que tiene dos componentes, ¿no es cierto? El cuerpo del plazo y el inicio. Entonces hicieron una decisión muy técnica, muy fina, pero no hablaron del otro. ¿Por qué no lo hablaron? ¿Por qué no lo cuestionaron? Porque dijeron que está mal y ¿sabes qué? Cambió de criterio. Eso creo que también ayudaría mucho al debate jurídico para decir por qué se está alejando. Porque si yo me alejo de un criterio, tengo que decir por qué. De repente las circunstancias han cambiado. Y ahora digo, ¿sabes qué? La prescripción ahora se tiene de manera distinta. Como por ejemplo lo han hecho el año pasado, cuando sacaron esas jurisprudencias que señalan que transcurrió los plazos de prescripción, aun cuando se aleguen mucho después, si hay alguna acción de cobranza se tiene que devolver. Antes no era así. Mientras no se alegue, porque la prescripción es de parte, y eso también tiene sustento en doctrina civil, mientras no se pida, ¿no es cierto? Si yo no me defiendo con prescripción, está bien ejecutado. Pero el Tribunal Fiscal dijo, no, observancia obligatoria. Si tú exiges después del plazo, aun cuando el emisor lo pida después, digamos, ese monto se devuelve. Entonces, ahí, por ejemplo, está cambiando un criterio totalmente. Yo ya no sé si es prescripción o caducidad eso, pero ha creado un concepto distinto, medio extraño, muy subgéneres en todo caso, pero finalmente está sustentado. Creo que acá igual debió sustentar por qué tuvo ese alejamiento para que, digamos, en el mundo jurídico entendamos el cambio de criterio y no pase lo de ahora. Porque ahora se repite mucho, se han cambiado las reglas. No, no se cambiaron nunca. Nunca se cambiaron. Del 2005 al 2012 fue la misma regla. Con el decreto legislativo se estableció algo que ya decía la jurisprudencia sobre obligatoria. Y el 2017, cuando sale la jurisprudencia, no explica nada de eso. Dice una cosa distinta. Y creo que eso también es lo que ha generado un poco de confusión en la ciudadanía y en los tributaristas que repiten las cosas sin analizar esa historia. Y que, bueno, doctor, usted no sabía que usted había estado, digamos, en esa época de teoría fiscal. Como hay razón, usted se acuerda y puede entender una RTF olvidada. Olvidada porque nadie la menciona. Y creo que es el origen por el cual hay que empezar a analizar la prescripción. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Te dejo, digamos, para tu despedida, José, y por mi parte, nos vemos al siguiente sábado, que es el cierre, digamos, de estas conferencias. Nos vemos. Gracias, José. Gracias, muchas gracias por la invitación, en este evento académico de CEDETRI, de la Universidad San Martín. Como le digo, yo lo he seguido semana a semana como un profesional o estudiante más.
porque siempre veo que hay muchos conceptos o intercambios de opiniones con los expertos tributaristas. Así que aprecio mucho la invitación y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor José Nava por su gran ponencia el día de hoy y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Espero que nos pueda acompañar en nuestros próximos eventos académicos. Damos por finalizada nuestra sesión, no sin antes recordarles que el próximo sábado tenemos la última sesión a cargo del doctor Luis Bramón Arias, quien expondrá sobre defraudación tributaria e infracciones tributarias. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en la sesión del día de hoy y los esperamos el próximo sábado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.